Suscríbete a la Panterita. Muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, el partido hoy, sin duda 20 horas, lo de Libertad Cerro Porteño. ¿Cómo va a estar el campo de juego y cómo va a estar en ese momento el tiempo? Porque sigue garuando. Se dice bien así, ¿verdad? Sí, pero una ya... lloviznita. Claro, pero no, ya no, ni por asomo con lo que fue el volumen ayer, que fue uno de los récords, nos decía Mingo que Ayer fue una locura. 170 y pico, Qué bárbaro. cuando el anterior hace bastante tiempo había sido de 120 y algo de milímetros. Ayer 175. Y lo que debía ser una fecha tranquila con el epicentro en ese encuentro, con lo que decidió la divisional anoche, generó también revuelo por esto de jugar a puerta cerrada el partido de Nacional Luqueño. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque, a ver, 50.000 personas para Karol G. Pero no había otro Es estadio. en cancha de Nacional. Pero no, de que allí es complicado. Pegado a lo de la olla. No, Eso, pero se te va a ir la barra de Luque. Mira que Yo con Luqueño, prefiero- con mira, yo Luqueño prefiero- toman decisiones que no suelen tomar con otros equipos. No, pero Dani, yo prefiero que haya una previsión y que tengan miedo a que suceda algo. Es mejor eso. Vos sabés que buscaron los estadios. No hay otro escenario. No había otro. No hay otro escenario. Pero el presidente defensor- Luqueño dice que él tranquilamente hubiese conseguido la cancha de River, por ejemplo. Ellos están dolidos, porque fue inconsulto el tema, una decisión Bueno, pero unilateral. Luqueño no se había retirado luego del grupo de WhatsApp. Empecemos por ahí. Ya se habían molestado Sí. y ahora con mayor razón. Pues yo no sé si acá me parece que es una decisión directa de la APF. O sea que Le sugirió- Luqueño dijo que podía conseguir la Podría cancha de ver si por River. lo menos le consultaban, porque ellos se enteraron solamente a Bueno, través de pero un ¿quién WhatsApp. es local? Nacional. Bueno, pero entonces, Nacional. hermano querido, Nacional. si Luqueño era local, yo me callé y decía, señores, hagan respetarle a Luqueño su localía, y si Luqueño encuentra un estadio, que vaya a jugar a la cancha de River. Perfecto. Pero ¿cómo va a hacer eso si Nacional es local? Y se Pero aunque- presenta esta coyuntura, pero- se presenta este escenario. A mí me parece que toman una decisión muy a la ligera. ¿En qué sentido, Dani? Y ¿Cómo que no a la fue ligera? y que no fue consultado. Pero Dani, ¿cómo vas a consultar algo si algo donde prima la sensatez y la previsión en cuanto a la seguridad? ¿Qué es lo que vas a consultar? ¿Y Pero cuál es? aparte sí. te voy a decir No, una no, cosa, no, acá- no, ¿cuál es el acá, riesgo? espera, acá- ¿Es Nacional o Luqueño? No, O sea, acá le yo estás soy vos a luqueño. Nacional, vos Mm. le estás privando de que se vaya su gente también. Totalmente. Vos le estás privando a Nacional que también reciba dinero porque el luqueño mueve mucha gente e iba a llenar todo el sector. Claro. Bueno, iba a haber una buena recaudación. Entonces, ¿por qué deberías de preguntarle al Sportivo Luqueño? Si ¿Y por qué Luqueño no es espera, local. Espera, o sea, el día de mañana cuando Olimpia y Cerro vayan al interior, yo no sé si la PF también va a ser así. Vos no sos Bueno, local, pero vos qué eso. si hay A un ver, evento Bruno, de esta Nacional- naturaleza, es que Sí. Dani, estamos hablando de un evento Sí. de una magnitud tal como lo de Karol G, de 50.000 Eso personas. no está en discusión. Y bueno, pero ¿y qué es lo que estamos Lo que discutiendo, está en entonces? discusión y O sea, lo que vos me querés parece... que le consulta ese, señor presidente, No sé si en ese tono, pero decir, ¿sabes qué? No te voy a luego consultar y pum, ya se vendieron la entrada, puerta cerrada, vos no venías acá a Asunción. Esa nomás la parte Porque que... Dani, ayer se tenía que hacer el evento, hermano querido, No, de ya Karol sé. G, y pasó para hoy. Son cosas que no De se hecho, pueden evitar. hubo entre 4 o 5 horas entre la suspensión o la postergación del concierto y el anuncio de Porque la divisional. De esto no íbamos a estar hablando. Si Karol G de Toabano. Totalmente. Y bueno, se estableció, y se ya sé, previó. no, Entonces, yo- ¿cuál es el problema? Vuelvo a insistirte de que al no haber consulta, y vos me decís, Pero ¿qué ¿por qué tiene le que ver? tiene que consultar y a Luqueño? porque Luqueño es el factor que te hace subir o bajar el grado de seguridad. O sea, porque si está perfecto y bueno, que entonces le con consulte más razón, si sí, es che. local, pero no es local, No, hermano no, pero- querido. Mira que hasta cuando son locales le suelen sacar justamente la localía, pero yo voy nomás que Esa hubiera harina otro costal No, que vamos si- a debatir en otro momento, pero me estuvo parece mal, que estuvo mal, pero hoy yo te estoy diciendo ¿por qué le tiene que consultar? Si acá lo que está primando es la seguridad de la gente, porque nosotros, Dani, vos Pero vos qué- serías pero- responsable de que
horondamente diga, no, sí, vamos a hacerle caso al presidente luqueño, la República de Luque, que vengan los hinchas, los buenos nenes que tienen, como tienen los de Cerro y los de Olimpia también, que ya están suspendidos los de Cerro y los Olimpia también fueron suspendidos en su momento, los Chancholigas, vengan y tengan un enfrentamiento entre ellos nomás, No, te entre estoy ellos, diciendo, Bruno, y haya ¿dónde? jóvenes, criaturas que están ahí. No está en discusión que no se podía jugar en la cancha de Nacional. Mi pero es, porque si ayer no había comunicado de luqueño, uno dice, consultaron con las partes y todos están de acuerdo Pero que ¿por qué ante un Nicolás escenario... Nacional va a consultar? Y La son Asociación parte. Paraguaya de Fútbol tiene que tomar medidas que tengan que tener previsión en cuanto a la seguridad y punto, se acabó. O la Premier League, yo te pregunto si hay un evento de esta naturaleza Sí, o algo, va a estar llamándole a Chelsea, Sí, consulta. al Southampton, Claro. le va a decir, ¿saben qué? Claro. No, señores, No, toman consulta. la Premier League cambió de hecho de manera... Claro, porque justamente la Premier League, los dueños son los clubes. Y sí, no pero es la ellos- Federación pero- Inglesa pero- para Pero justamente... ellos tomaron medidas, Dani. No, pero por eso. O sea, que el Estado tomó, y vos O lo sea, sabes esto- muy bien. claro, pero esto La no va a Premier League ocurrir. cuando se crea en la década del 90, 92, 93, no recuerdo bien, pero por ahí. Sí, sí. Bueno, ellos crearon, el Estado dijo, a partir de hoy, señores, la Premier League va a ser así, no le estuvo diciendo a cada club, ¿sabes qué? Te quiero consultar. No, ese No, es no, un Bruno, error. al revés, Ese al es un revés. error, Dani. Los clubes dijeron, ya no queremos depender de un estamento que sería el equivalente de la divisional. Nosotros vamos a vender nuestros derechos, vos Estado encargarte de la seguridad, encargarte Y bueno, de lo que es y está transporte. bien. Y bueno, vos sabés que pero la voy policía nomás. le pidió... Ahora, si vos ¿Vos me sabés decís... que la policía le pidió Mm. a la Asociación Paraguaya de Fútbol que el partido se juegue a puerta Y cerrada? bueno, pero ahí entonces vamos a una cuestión más grave o que desnuda la parte no futbolística, deportiva o administrativa de lo que es el país. Porque si vos me decís, ¿sabes qué? El problema no es cancha de Nacional. El problema es que no podemos tener el concierto de Karol G, un Libertad Cerro y otro espectáculo deportivo, Claro que aunque no se lo puede. juegues, No se aunque puede. lo juegues en Luque. Se te va la barra luqueño, Dani, y eso se puede terminar en no sabes en qué. Es justamente lo que vos estás diciendo. Y La bueno. policía no puede, está con las manos arriba. Vos sabés que yo te digo una cosa, ellos compran para su bala, hacen doble No, no, turno. ya sé. Yo te voy a decir más. Ayer ya la policía estaba desplegada. Vos sabés que esos policías vuelven hoy, no hay descanso. Claro, no es esta que yo mañana, pueda salir en defensa esta de la mañana policía ya estaban, esta mañana incluso los superiores, no. Yo también pregunto, ¿por dónde entra la barra de luqueño? Porque acá hay que recordar, acá en la intermedia, cuando Luqueño iba a jugar a las ciudades más chicas, se declaraba asueto porque que los chicos no se vayan al colegio, ¿se acuerdan? Sí. Porque entraban a robar en las casas. O sea, estamos hablando de un grupo pesado. Vamos después del tema si le tiene que comunicar o no, pero es imposible. ¿Dónde entrar? Por Antequera. Van a entrar por Antequera, entran los visitantes, ¿no? Que el flujo mayor de la gente que va a entrar en esa zona y que la policía no puede. Ya es la segunda vez que la policía no puede y manda a cerrar, no digo puertas cerradas, pero hubo hace poco una cuestión donde también se declararon que no podían y pasó algo, hubo una alteración en la programación. Este Lo que pasó fue con Trinidense, sí. ahí fue otro, porque el local, ahí un poco yo voy con el tema de la lógica, el local trinidense Rieder dijo, no llegamos y nosotros vamos a cerrar, como derecho de admisión nosotros Para no jugar vamos a partido. abrir. Pero claro, ese es otro Claro, caso. claro. Pero Claro, es la primera vez, Trinidad contra. no me acuerdo contra qué equipo, pero... Sí, porque ellos de Trinidad son partidarios que ellos no pueden tener barra en su cuadra, porque Claro, es muy chica, de por hecho, eso Cerro y Olimpia lo en la no. intermedia ya luqueños jugaron en cancha de Olimpia. No, la yo pesada. creo Ellos que es, saben la yo pesada. creo que es un imponderable que Esa es nadie la palabra, pensaba imponderable. que haya un show de para 40.000 personas de mayor público mujeres, ¿verdad? Porque es un 70% mujeres, y que haya al mismo tiempo un partido tan cerca de No, para- Nacional bueno, Luqueño. no hablo de la locación. Me parece que por ahí viene Yo quiero recordar el lo que tema. decía Federico, si mal no recuerdo ¿te acordás que cuando el Luqueño estaba en intermedia se iba a jugar contra Guaireña, por decirte, ¿verdad? Y Guairá era cerraban todas las puertas porque tenían temor y de No, eso y pasó. lo primero que pasó fue en Atirá, fue la primera vez. Atirá, Después fue- ya fue en una ciudad, espérate, iba a decir, También en Mallorquín. que queda cerca, en Mallorquín también, día de semana. Día de semana. Para mí que No, el tema imprevisto- acá ustedes estaban informando bien, ¿no? Porque me dice un colega, pero así fue el tema. La policía pidió, Claro. como no encontraba un escenario, porque el que propone River es luqueño, el visitante, ¿verdad? No sé por qué no se lo propuso a Nacional.
Porque Nacional es el que decide jugar a puertas cerradas. No, Luqueño no propuso nada porque no sabía nada. Ahora, si el local puede, pregunto bien, ¿está en estos reglamentos que tiene el local, puede decidir jugar a puertas cerradas? Esa es la gran pregunta porque... Porque es Nacional el que dice decidió. Eso es Y bueno, muy- segunda, ¿qué pasa si yo quiero jugar Acá, un clásico a la PF puerta dice, cerrada? es la divisional, o el presidente de la divisional que dice, yo con mi potestad Comunica. hago esto. Espera, Comunica, a preguntarle al comunica. presidente luqueño. Comunica. Espera, ¿Sí? vamos a preguntarle el cómo Claro. fue el tema para que sepamos correctamente. Daniel Rodríguez, presidente, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, un saludo para vos, los panelistas y todos los oyentes de Carinal Deportivo. Presidente, ¿cómo se le hizo a ustedes la comunicación? Y la pregunta también es, van dos preguntas en una, perdón. ¿Cómo se hizo la comunicación y quién es el que toma la decisión de que el luqueño, de que su gente no vaya a la cancha? O sea, que el partido se juega a puerta cerrada. ¿Es Nacional? ¿Es la APF? ¿Pidió la policía? ¿Cómo viene la mano? Bueno, voy por parte, Bruno. La comunicación lo recibimos nosotros por WhatsApp. No recuerdo exactamente qué hora, habrán sido cerca de las 8 de la noche aproximadamente. Y bueno, después de una queja mía principalmente, ya en la adicional profesional, a las 10 de la noche exactamente nosotros recibimos una nota firmada por el presidente de la adicional, Javier Díaz Ibar, donde nos comunicaba que el partido se jugaba a puerta cerrada. Ahora, yo quiero enfatizar, Bruno, de que ni Díaz de Ibar ni ninguna persona en particular tiene la potestad de tomar la decisión de que un partido de primera división se juegue a puerta cerrada. O sea, acá estamos ante una situación grave porque estamos violentando el reglamento de competiciones y estamos violentando el reglamento de la adicional profesional. Entonces estamos dejando un mal precedente sumado al mensaje que estamos recibiendo de la Policía Nacional. ¿Cómo puede ser que la Policía Nacional se declare manos arriba y digan, señores, nosotros no tenemos la capacidad para poder sobrellevar dos eventos en simultáneo? Llámese un evento como el de la Bichota y un evento deportivo como es un partido de primera. Presidente, pero a ver si entiendo bien. Javier Díaz de Vivar, en uso de sus atribuciones como presidente de la divisional, les comunica a ustedes. No es que Nacional toma la decisión. No, esa es una comunicación que nosotros recibimos de la adicional profesional. Esta fue una decisión de Javier Díaz de Vivar, que yo vuelvo a reiterar. Bueno, pero entonces es una decisión. Quiero que alguien me indique, que alguien me muestre en qué artículo se basó Javier Díaz de Vivar para tomarse atribuciones que no le corresponden. Pero, presidente, primero, entonces y en una segundo decisión. lugar, de qué artículo se agarraron ellos para tomar la decisión de jugar un partido a puerta cerrada. Pero entonces es decisión de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Porque Javier Díaz de Vivar es vicepresidente de la asociación y presidente de la divisional. Bueno, pero él lo hace en su carácter de presidente de la adicional, una atribución que no le corresponde. Claro, pero es un Él no grupo tiene pues, de esa la atribución. Asociación Paraguaya de Fútbol. Pues no es presidente de ningún club, ni es representante de un club presidente. Y bueno, pero es lo que pasó, Bruno, es lo que pasó. Ahora, yo te pido, te juro por Dios que acá estamos debatiendo, Dani no está a favor de lo que, creo que con Federico estamos en la misma línea, no lo escuché todavía a Fabio ni a Ariel, pero, presidente, sinceramente hablando, yo creo que está bien esta determinación, y te voy a, si me permitís exponer por qué, y puedo estar muy equivocado, y acá no se trata de club de los colores, porque primero siempre que acá estamos felices con Luqueño, porque Luqueño es un club maravilloso que no tiene, ningún otro club tiene la esencia que tiene Luqueño, de que toda una ciudad siga a ese club. Entonces hay que cuidarle al Club Deportivo Luqueño. Y tiene vándalos como lo tiene Olimpia, como lo tiene Cerro, lo tiene Guaraní, y todos los clubes tienen sus vándalos, lastimosamente. Bueno, dicho esto, presidente, no íbamos a estar hablando nosotros de esta situación si ayer Karol G actuaba. Lo que pasa es que no podemos, Dios es el que no sé, o qué fuerza en el mundo
ayer llovió, fue un récord histórico. Se posterga el partido para hoy y Nacional es local. Por eso te pregunté si Nacional es el que pide. Vos me decís que es Javier Díaz de Ibar. Porque sinceramente hablando, la policía es la que solicita que se juegue a puerta cerrada este partido, porque dice, tienen el evento de Karol G, tienen el evento Cerro Libertad, y vienen desde ayer haciendo guardia. Yo no voy a defender a la policía cuando, cuando actúa mal, somos muy críticos con la policía, pero te voy a decir una cosa, presidente, vos sabés muy bien de las dificultades que tiene la policía en cuanto a logística, en cantidad de hombres, armas y compañía. Ellos no pueden cubrir todo. Como vos dijiste, lo dije antes que vos entres al aire, la policía está con las manos arriba, lastimosamente. Estos policías están haciendo guardia desde ayer y continúan hoy. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué iba a pasar si va un vándalo de Luqueño? Porque acordate, en la intermedia, cuando iban al interior había muchos inconvenientes. ¿Qué iba a pasar si sucede algo, se le hiere a una joven, a un joven, pasa algo, hay un enfrentamiento entre los barras de Luqueño? No sabemos. Es mejor prevenir que estar curando cualquier tipo de situación de desmán que se pueda dar. Si ustedes eran local, yo te iba a defender a muerte, te iba a decir, llámenle al Luqueño y que el Luqueño decida el cambio de escenario. Pero ustedes no son locales, presidente. Bueno, Bruno, voy a continuar tu análisis. Me encanta tu análisis. ¿Y hoy qué fecha es? Hoy estamos el 3 de mayo. 3 de mayo. Te voy a hacer recordar cuando nos toque jugar contra Cerro y contra Olimpia, y estoy seguro que vas a mantener tu misma postura. ¿Por qué te digo esto? Porque el día de mañana, si vamos a guiarnos por lo que la Policía Nacional recomienda, nos toca jugar el local un partido contra Cerro Porteño. Entonces nosotros, Club Deportivo Luqueño, vamos a recomendarle al presidente de la adicional jugar solamente nosotros con la hinchada del Deportivo Luqueño, y que no vengan ni los Olimpia ni los de Cerro, y jugamos en el Feliciano Cáceres. ¿Y por qué te digo eso? Porque voy a usar tu mismo criterio, porque también ahí hay vándalos, porque también ahí tenemos gente que puede venir a hacer cualquier cosa, que pueden venir a robarle a otras personas, y la Policía Nacional no está preparada ni no tiene logística suficiente para poder cubrir un partido de esta naturaleza. Presidente, espera un ratito. Pero ahí no hay un pero ahí no hay un concierto de Karol G de 50.000 personas, presidente. Pero siempre ellos aducen una cuestión de seguridad. Y claro, pues si tenés un evento al lado del Club Cerro Porteño. Puedo bajar, en este momento puedo entrar en Google Maps y yo me puedo sentar a ver las calles, las calles que tenés ahí en esa zona, y tengo que planificar. Yo no elegí la profesión de policía, a mí no me pagan por ser policía y por hacer mi trabajo. Se supone que esta gente está entrenada y está preparada para este tipo de actividades y tienen que hacer su trabajo, Bruno. ¿Por qué de vuelta al Deportivo Luqueño se le tiene que perjudicar? ¿Por qué de vuelta al fútbol se le tiene que perjudicar? Nosotros hoy vamos a ver un espectáculo deportivo a estadio vacío, escuchando la música de fondo de la bichota. Entonces, está mal. Y a eso sumarle que están violentando el reglamento. Entonces, ¿para qué se hace un reglamento si no se va a cumplir con el mismo? Porque la policía, presidente, no puede. Lastimosamente es nuestra realidad. Y te voy a decir una cosa, vos me decís al partido Cerro Porteño Nacional, ya que vamos a violentar el reglamento, declaremos ojo. Perdón, el partido de mayo, Cerro Porteño de mayo. Entonces no respetemos el reglamento, ¿verdad? Que sea letra muerta. Pero, presidente, yo entiendo lo del reglamento, y vos sos una persona inteligente, sos abogado, entiendo, pero hay situaciones nuevas que se presentan, y este pues es un caso, un hecho nuevo que se presentó ahora, lo de Karol G, que de ayer se pasó a hoy. Vas a tener 50.000 personas ahí. ¿Cómo vas a organizar? Esto nuestra policía no da, presidente. Vamos a ser sinceros. Vos me decís la planificación de la policía, que por decirte, no sé, vengan sobre Estados Unidos y de ahí pasen, no sé, hacia la parte de... que vayan hacia... ¿Dónde está la esquina del bingo ahí donde está la rotonda Antequera? No sé cómo se... Estados Unidos, bueno. La zona de... la parte de... bueno, y ahí... Para salir a la cancha nacional. Bueno, que el Luqueño ahí hagan todo... Vos sabés el despliegue que tienen que hacer.
¿quién te garantiza que...? No, yo creo que también el presidente sabe que sería mucho riesgo, ¿verdad? Acá lo que me parece está jugando el mecanismo, porque acá también dice, la policía pidió cambio de escenario. ¿Ustedes supieron que hubo esa movida antes que le llegue la nota que se pidió cambio de escenario, presidente, o no? Mira, en este momento ya son cuestiones que uno pueda decir que se buscó. Yo te puedo asegurar que si a nosotros nos daban participación, nosotros conseguíamos que se juegue en la cancha de River, ¿verdad? Pero no era una cuestión de luqueño. O sea, realmente creo que no se agotaron todas las instancias. No fuimos consultados nosotros, esto se hizo pero presidente, a nosotros directamente nos comunicaron vía WhatsApp. Pero es sentido común, presidente. ¿Cómo vas a estar consultando si esto es sentido común? Y te digo más, vos no tenías habilitado, Olimpia no se puede, Sol está ocupado, el Defensor tampoco se puede. ¿En qué escenario vas a jugar? Vos me decís cancha de River, ustedes no son locales, y yo prefiero que el sentido común que te marca que ahí vos tenés un gran evento como el de la Bichota, tenés el evento de Cerro Libertad, lo de Karol G, pues una cosa que lastimosamente movió todo este tablero, si no, no iba a pasar absolutamente nada. Por eso yo entiendo que no es contra Sportivo Luqueño. Eso es lo que a mí me preocupa cuando el presidente dice, no, nosotros siempre somos los perseguidos, ahora cuando jueguen Olimpia, cuando jueguen Cerro, porque ¿sabes qué imagen se proyecta? Que parece que es contra Luqueño nomás la cuestión y que se cambia y que le quieren perjudicar a Luqueño. Facebook, Chancholian dice, página oficial de la hinchada organizada Deportivo Luqueño, 14.000 seguidores, que dice, a todos los barrios, hoy 18:30, salimos 10 buses rumbo a ese barrio de Morondanga, con Luqueño a todos lados, no intenten detener esta pasión. Hace 23 minutos. Bueno, pero yo no soy responsable de eso. No, yo estoy compartiendo la información. Yo estoy compartiendo la información, no lo estoy involucrando a ustedes en nada. Sí, quiero que escuchen si es que yo dije que a Luqueño le persiguen. Eso es algo que Bruno acaba de decir. No. Yo no dije eso. Yo estoy compartiendo acá. Perdón, presidente, te quiero decir algo que me está llegando ahora de una fuente muy importante y quiero consultarte a vos al aire. Acá me dicen que la cancha de River no está habilitada para Cerro, para Olimpia y para Sportivo Luqueño. Porque la otra vez se jugó un partido ahí, pero sí está habilitada la cancha nacional y la cancha de Triniense. Ay, Dios mío. Bueno, no sé qué decirle, muchachos. Vamos a hablar del sentido común del cual vos me hablaste, Bruno. Sí. A ver, un partido Cerro Porteño, Sportivo Luqueño en el Defensor del Chaco. Nosotros los luqueños tenemos que cruzar toda la ciudad hasta llegar al Defensor del Chaco. ¿Dónde tiene que estar, dónde va a estar ubicada según el reglamento? ¿Dónde tiene que estar ubicada la hinchada de Cerro Porteño en ese partido? Me desconcentré porque estoy recibiendo demasiados mensajes en mi WhatsApp. Repetime, por favor, la consulta, presidente. Vos me hablaste del sentido común. Sí. Olvidémonos del reglamento. El reglamento es letra muerta. No es letra muerta. Acá hay un imponderable. En este caso es letra muerta porque vos me estás diciendo el sentido común. Pero porque hubo un imponderable, Dios mío. Presidente, Karol G ayer tenía que actuar, llovió, Dios y dijo que llueva. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, está bien. Entonces olvidémonos del reglamento. Vayamos al sentido común. Partido Cerro Porteño Luqueño. Los luqueños tenemos que cruzar toda la ciudad para llegar al Defensor del Chaco. ¿Dónde tiene que estar el sentido común? ¿Dónde te indica que tiene que estar la hinchada del Luque y dónde tiene que estar la hinchada? ¿Y dónde siempre estuvo la hinchada del Luqueño? No, la hinchada del Luqueño no, la hinchada del Luqueño se mueve dependiendo de quién sea su rival. Porque tenemos que respetar lo que dice el reglamento. Y la bandeja sur. No sentido común lo que establece el reglamento. La bandeja sur tiene que ser para visitantes, como siempre. Fue así. Pero lo que te dice Daniel es Luqueño local, entonces por sentido común Luqueño tendría que ir al norte. Ahí no prima el sentido común, Bruno. ¿Cómo Luqueño va a tener que pasar en medio de la barra de Cerro Porteño para ir a instalarse en el sector sur? Por una cuestión reglamentaria. El sentido común y por una cuestión de seguridad te tiene que indicar que Luqueño tiene que estar en la bandeja norte, en gradería norte. Eso te indica el sentido común. Pero el reglamento, ¿qué te dice? El reglamento te dice, no, señores, Cerro Porteño pues es dueño del Defensor del Chaco, entonces Cerro Porteño tiene que jugar en gradería norte. ¿Cómo si Cerro es y Olimpia norte? Tiene que estar Igual en que sur, Olimpia es sur. Entonces, ¿dónde está el sentido común ahí, Bruno? ¿Dónde está el sentido común por una cuestión de seguridad?
No, pero vos sabés que Cerro es norte y Olimpia es sur, siempre fue así. Entonces no hablemos ni el reglamento ni el sentido común. No. Pues vos pues querés romper algo histórico de, no sé, hace 100 años que es así, no sé. ¿Y por qué tiene que estar en el entonces reglamento de platea esa y toda manera? preferencia para Luque. El defensor del Chaco no es acaso de todos los equipos. Claro que es de todos los equipos, pero vos sabés Y que entonces- las leyes también se crean por costumbre. ¿Y cuál es la costumbre que hay acá? Norte es de Cerro y Olimpia es sur. Cuando hay un clásico te pregunto yo, el sentido común, ¿dónde va Olimpia y dónde va Cerro? Vamos a igualdad al sentido común. Entonces no es sentido común. No, Es una costumbre, cuestión es de que costumbre. No es sentido común, es costumbre entonces. Pero también, No, claro, sentido pero si las común, leyes se sentido crean de común costumbre. No te debería indicar eso. No, pero presidente, cuando juegan Cerro Olimpia, Cerro es local, sur es para Olimpia y norte es para Cerro. Y cuando Olimpia es local, Yo- norte es para Cerro y sur es para Olimpia. O si no, Yo si te no, hablo pues de se una van a matar cuestión todos estos geográfica. tipos. ¿Dónde está la ciudad de Luque? ¿Dónde estamos nosotros los luqueños? ¿En qué sentido estamos? Bueno, pero en fin, no vale la pena ni siquiera a ti, porque ya nos vamos para otro lado, ¿verdad? Pero hoy la realidad es que nosotros vamos a jugar a estadio cerrado, con música de fondo de la bichota. Por un yo imponderable, profundamente presidente, lamento por un que imponderable, esta situación. porque si vos tenés ese discurso, vos le estás, sin tener la intención a lo mejor, vos le estás empujando a los chancholis, a estos mensajes que leyó Federico, a que vengan a hacer un quilombo, te lo digo sinceramente. Pero ¿por qué está inhabilitado el Esa defensor? es una apreciación tuya. ¿Yo en qué momento estoy violentando esta situación? No, pero Yo lo que el estoy discurso diciendo que es tenés, no, sí. no se cumplió con lo que establece el reglamento, vamos a jugar a puerta cerrada. Vos hace rato uno dijiste que defensores no se podía. El defensor no está habilitado, me dice. Presidente, ¿ustedes no vendieron todavía entradas ¿Para qué partido? para el partido de hoy? No, muchos luqueños adquirieron la entrada. Yo no sé qué va a pasar con ellos. ¿Qué Muchos cantidad? luqueños adquirieron la ¿Sabrías qué entrada. cantidad más o menos? No tengo idea porque Nacional es quien organiza. ¿Verdad? Hay que realizar dicha consulta a los directivos de Nacional. Acá me dicen, por ejemplo, preguntarle al presidente por qué no jugó con público en Trinidense. Mi trinidense jugó a puerta cerrada. Pero ahí se pusieron de acuerdo. Y Bueno, no hubo ningún drama. ahí es distinto, Víctor, porque Bruno. también Sí. vamos a tener que retrotraernos a esa situación. Se puso en forma provisoria la programación de Trinidense Luqueño con el compromiso de Trinidense de cambiar el escenario deportivo. Pero cosa que tampoco se cumplió. Por eso te digo, yo no dije, vos dijiste nosotros contra Luqueño y otra vez, pero mira, da la casualidad que es Luqueño el único equipo que está siendo perjudicado con más de un partido ya a puerta cerrada. A ver, pero presidente, Nacional también es perjudicado, porque Nacional su público tampoco se va a ir, es cierto, no tiene la masividad de Luqueño, pero inclusive también se queda sin la recaudación. Bueno, pero yo puedo hablar por Luqueño, el presidente nacional va a defender los intereses de Nacional, ¿verdad? Yo tengo la obligación de defender los intereses de mi club. No, ya sé, pero en el sentido de que no es solamente uno el perjudicado. No, de hecho, ayer era bien contrastante. Luqueño con el comunicado demostrando su insatisfacción y Nacional en su cuenta avalando lo que dijo la divisional. Acá está opinión pública, o sea, Nacional está recontra de acuerdo con lo que hizo la APF. ¿Y ustedes cuando Trinidense propuso jugar sin público de Luqueño, le consultaron a ustedes, presidente? En ese caso sí, eso fue conversado. Yo tengo que aclarar que Norman es todo un caballero. ¿Qué es lo que corresponde, verdad? Hay que conversar. Acá lo que está mal es que se hagan las cosas a espaldas del Sportivo Luqueño, que se saquen una disposición por WhatsApp. Después diremos costumbres, sentido común, el reglamento, lo que fue, pero yo siempre voy a defender los intereses del Sportivo Luqueño. Es la misma cosa que hagan a espaldas tuyas, Bruno, cosas ahí entre tus compañeros, donde vos crees que estás en un grupo de gente donde hay respeto entre todos, y yo te puedo asegurar que a vos te va a molestar lo que se haga a tu espalda en forma inconsulta y hasta te diría con cierta soberbia, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar nunca de acuerdo con cuestiones que se toman, con decisiones que se toman de esa manera, y sí, siempre vamos a estar apoyando aquellas cuestiones que son consensuadas, respetando siempre al Sportivo Luqueño, porque bien o mal,
nos quieran o no nos quieran, ¿verdad? Porque no siempre todos nos van a querer y no siempre todos nos van a odiar. Tienen que respetarle a un club centenario como es el Sportivo Luqueño. Uno de los pocos clubes que no está en la capital y uno de los pocos clubes que está con mucho sacrificio y sin ayuda de absolutamente nadie, tratando de salir adelante y haciéndole frente a los grandes del fútbol paraguayo. Y te puedo decir algo, Bruno. Sí. Él le va a venir muy bien al fútbol paraguayo que equipos como Luque, como De Mayo y otros equipos que no son de la capital y con orgullo que podamos tener buenos campeonatos y hacerle frente con todas las dificultades que se nos presentan enfrente. No, estamos de acuerdo, presidente. Lógico que sí. Celebra uno lo de Luqueño, lo de 2 de mayo. Acá nosotros dijimos, ese ya es un tema arbitral, por ejemplo, que lo habían echado mal a Domínguez, no era para una roja directa. En el caso de Pachi Carrizo le perjudicaron a 2 de mayo. Pero, a ver, ¿quién no va a querer que Luqueño y 2 de mayo vayan bien? O sea, ¿por qué vos creés que esto es, se siente como que hay una persecución contra ustedes? Y eso a mí me preocupa. Yo digo es que le respeten, Bruno. Yo quiero que se le respete al Sportivo Luqueño. Quiero que se le respete a los equipos del interior, que nos respeten. Eso nomás pido, Bruno. Fíjate que Luqueño, creo que Luqueño, 2 de mayo y por ahí cerquita nomás somos los únicos, ni siquiera tenemos representación en el Consejo Ejecutivo. Entonces les pido a todos los que formamos parte del fútbol, a todos los que vivimos este deporte que tanto nos apasiona, respeto, igualdad de condiciones y respeto para todos. Y eso les puedo asegurar que nos va a ayudar muchísimo a sacarle adelante al fútbol paraguayo y va a potenciar a la enésima potencia este deporte que tanto amamos. Yo te pregunto, si a vos te consultaban antes, te decían, presidente, está en lo de Karol G, la policía tiene este evento, tiene el Cerro Libertad, vamos a jugar a puerta cerrada, ¿qué pensás? ¿Vos ibas a decir que sí? Te iba a conseguir la cancha de River en Seco. No, pues la cancha de River no se puede. Ahí vamos a ver si realmente había voluntad de querer cambiar el partido y hacer lo que dice el reglamento. Pero para Cerro Olimpia y Luqueño, la cancha de River no está habilitada. Bueno, pero esa es una cuestión tuya. Yo no tengo ninguna resolución al respecto. No, me dijeron acá. Yo me entero a través tuyo que tenés el privilegio de tener esa información. Yo como presidente Luqueño no lo tengo. Presidente, acá me dice alguien de la Asociación Paraguaya de Fútbol que eso está establecido así. Ya que te está yo por sentido común, ¿sabes por qué te digo que tendría que ser así? Porque tienen alta convocatoria. Supongo, por eso. Y bueno, pero nos están llevando a la cancha nacional, nos llevan a la cancha de Tacuarí, entonces, a ver, ¿dónde está el sentido común? Como vos lo mencionas. La cancha de Riniense nos llevaron. Y no podemos jugar en la cancha de River. No sé. Presidente. La verdad que no sé, ¿verdad? Dejo picando eso, ¿verdad? Ustedes tienen delegado de vuelta en la divisional, porque una época se había retirado porque sintió esto también. Tenemos. Volvió. Sí, tenemos delegado en la divisional. Eso es muy importante. Claro, había salido el grupo de WhatsApp, me acuerdo que estaba muy enojado porque también en una programación Cerro Porteño lo había patinado. Acá nos dicen dos cosas que quiero. Sol de América hoy tendría que jugar, tendría que jugar porque está lloviendo un montón de vueltas. Ameliano cambió con Guaraní. Ese cambiaron sobre la hora porque estaba para el Martín Torres y cambiaron para claro, y después me envía alguien también lo que nunca falta, 2 personas, por eso voy a decir que esta es una maniobra de G5 Pro que le trae a Caro. No, G5 Pro no lo trajo a Karol G, dice, porque para que Luqueño no le vaya bien y todo eso, ¿entendés? 2 personas diferentes. No, es Robert Pereira. Claro, es RPM con otro grupo que tiene un nombre, que es un grupo extranjero. No tiene nada que ver la empresa del presidente de Olimpia, para clarificar un poquito el tema de lo que ya comienza a aparecer. Yo celebro que se le escuche al presidente Luqueño, porque él está defendiéndole a su club, está bien, está perfecto, y él arguye muchas cosas, y hay cosas que no le estamos pudiendo contestar. Sí. Eso hay que también reconocer, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no le podemos contestar a él. En mi caso, y cosas que nos enteramos ahora. Yo, por ejemplo, te juro por Dios que no sabía que la cancha de River no está habilitada para estos 3 clubes. Y no me dicen por qué. Yo supongo que debe ser por una cuestión de convocatoria. Pero él dice, no, pero nos llevan a la cancha nacional. No es la misma cosa. No, la cancha nacional tiene una capacidad. La cancha de River tiene dos tribunas. Y bueno, tiene una capacidad muy importante. Ahora si me dice la cancha de Trinidense, no, pero la cancha nacional con la reforma que tiene,
Hay una gradería, dos graderías, dos cabeceras grandes ya. La cancha de River Plate tiene 4 tribunas, en los 4 costados tiene tribuna la cancha de River Plate. No. En los 4 costados, tiene tribuna la cancha de River Plate. Serán chiquititas, bueno, esa ya es una cuestión cuestionable, ¿verdad? Pero si vamos a comparar con la de Nacional, yo te puedo asegurar que no sé si tiene mayor capacidad que No. la de Usted, Nacional, hombre de fútbol, debe saber que tiene mucha más capacidad la cancha de Nacional. Claro, pero Claro. ¿sabes qué pasa? Ahí caemos de vuelta en que Nacional puede aplicar el reglamento, nos da 400 hinchadas, o sea, es muy controlable un partido de Nacional Luqueño en la cancha de River si tenés 4 bandejas ahí. Me dice un Ahí colega, pasa realmente por la voluntad de querer hacer las cosas y no violentar el reglamento. 3 tribunas River, no, claro, detrás me del arco le dice falta un una. colega, Sí. me dice lo siguiente: la policía pidió cambio de escenario y como no había disponible, entonces Nacional pidió jugar a puerta cerrada. Ahí, por ejemplo, es otra la película. A mí también me llevó lo mismo, por eso leí al principio de la nota que la policía pidió cambio de escenario, pero el que pidió jugar a puerta cerrada fue Nacional. Ahora el que comunica... Porque no había otro Claro, escenario. claro, porque no había el que comunica de la divisional, el presidente. Pero Nacional fue el que pidió, y el lado norte no tiene, claro, 3 tribunas tiene, y una muy chiquita River, o sea, no es comparable con la cancha Nacional. Pero fíjense ustedes el comunicado que saca la adicional, ahí es una decisión de la adicional, en ningún momento dice que es por pedido de Nacional, que de hecho no corresponde luego, ¿verdad? ¿Y esa atribución no tiene la divisional, presidente? No, señor, esa atribución no tiene... En eso no tiene razón, porque ahí. yo lo que pregunté al principio de la charla, yo estoy de acuerdo con que no se juegue, con que no vaya la gente, porque va a ser no quiero pensar, pero en eso yo preguntaba si en algún lado está escrito que un local por H o por B diga, no vamos a jugar a puerta cerrada. Eso no me quería saber, si tiene la potestad. Pero tiene que haber un motivo. Pero usted... Bien claro en ese sentido, el reglamento no indica en ningún artículo eso, ¿verdad? Ni ningún club en forma unilateral puede tomar esa decisión, ni la adicional en forma unilateral tampoco puede tomar Sí, esa pero acá decisión. estamos ante El una reglamento no coyuntura. establece jugar a puerta cerrada en ninguna. Lo que pasa es que ya es la segunda vez. No hubo concierto. La segunda vez, la primera hubo una No se charla. pusieron de acuerdo los dos. Claro. Eso, y eso es lo que te digo. drama ahí. No, y eso es lo que te digo, hasta eso. Por eso yo arrancaba diciendo No que es para que mí es un una decisión... imponderable, esto no sé, yo la palabra imponderable ustedes no. Pero acá lo que yo entiendo... No, Bruno, es Olimpia y que- Cero jugaron en cancha de River, ya sé que jugaron, claro, varias veces. acá lo que yo Pero, entiendo, pero no sé si esto es nuevo lo que le Presidente, enviaron a que lo Bruno. que más molesta es el procedimiento, no el hecho en sí. Presidente, Perdón, no te escuché. no, entendí. te decía, Discúlpame. por lo que Ariel entiendo, te saluda. por lo que entiendo, lo que más les molesta a ustedes es el procedimiento, no el hecho en sí o desencadenante. No, ambas cosas. Porque una situación es que nosotros hemos demostrado como institución, como Sportivo Luqueño, hemos demostrado de que tenemos también la capacidad de renunciamiento cuando se dan imponderables. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurrió con Pero el digo, si le partido hacían participar, Trinidad Deportivo presidente, Luqueño? Permítame si le un hacían segundito. participar de la Entonces, nosotros ahí decisión, dijimos, señores, nosotros somos caballeros, está bien, pero que no vuelva a ocurrir, por favor, les pedimos, Michel, por favor, no hagan más esto, ¿verdad? Pero señores, es la segunda vez que nos hacen, y después vendrá la tercera, y vendrá la cuarta, entonces no podemos continuar nosotros de esta manera. ¿y qué pasaba si le hacían participar la decisión? Si te llamaba, no sé, Javier Díaz Ibar, gente de la divisional, te decía, presidente, hay un imponderable. Íbamos a conseguir jugar, íbamos a conseguir un estadio. Te doy un ejemplo. La gente, Luqueño no presta estadio. Luqueño no presta ni para hacer show artístico ni nada, porque para nosotros este estadio emblemático es para jugar al fútbol, el Feliciano Cáceres. Te digo algo, a mí la gente de Tacuarí no tenían cancha, recurrieron a todo el mundo y no tenían cancha para jugar. Quedaban 10 minutos para que se inicie la reunión de la adicional profesional. Me llaman la gente de Tacuarí y Luqueño no le presta a nadie. ¿Y qué hizo el Sportivo Luqueño? Saben que en honor al fútbol paraguayo y porque nosotros estamos para sumar, les presto mi cancha. Les presto sin ningún problema. Nosotros tenemos la cancha de Guaraní disponible, tenemos la cancha de River disponible, no sé cómo va a estar el Defensor. O sea, hay muchísimas canchas que se podían utilizar si había voluntad de que no lleguemos a esta situación. Porque qué mal queda, porque yo puedo estar en desacuerdo con ustedes, pero respeto su opinión. Pero qué mal queda, señores, jugar un partido de primera división a puerta cerrada.
Estoy seguro que no se agotaron todas las instancias, se tomaron decisiones de forma unilateral a espaldas del Sportivo Luqueño y bueno, hoy estamos hablando lamentablemente de esta situación. Así es, no, yo también Yo estoy de acuerdo con esto que de dijo acuerdo, el presidente Luque. Yo estoy de acuerdo cuando vi ayer el tema. Dani está de acuerdo. Dice. No, es que arranqué yo cuando vi justamente ayer, nuestra discusión cuando fue por vi en eso. Twitter y la noticia, cuando vi que no se iba a poder jugar porque el concierto va a ser a la misma hora también, me parece que debe ser el único fútbol en el mundo que suspende un partido por un concierto. Pero después, presidente, mirando lo otro, porque ahí está, ahí le doy la razón a usted que si había apertura para ir a otra cancha, citó la de Guaraní recién, está bien. Yo lo que no estoy de acuerdo es que se juegue con público de Luqueño en cancha de Nacional a la misma hora. En eso no estoy de acuerdo. Ayer vi la fila de cómo estaban las señoritas y toda esa cuestión y es un caldo de cultivo muy importante para esos que vienen mimetizados como hinchas que no son tan hinchas, que tienen toda la hinchada, Olimpia, Cerro y Luqueño y ahora también Guaraní últimamente, pero hubieran jugado en otra cancha. Se hubiera movido, hubiera un poquito más de apertura. Porque acá también me dicen, hasta los propios hinchas de Olimpia y Cerro me dicen, la pucha, nosotros fuimos a la cancha de River y no pasó nada, dicen. Y hay gente de Nacional que dice, esta directiva nos odia. Un chico, digo, Mauri Dauma, que es un hincha de Nacional, dice, por más que seamos 5, 6 o 10, dice hincha de Nacional, no nos pueden cerrar las puertas. El hincha de Nacional es que siempre va, que siempre cuando vamos ahí está. Sí, Pero yo no estoy de acuerdo con que se haya jugado y repito, enérgicamente por conocer este país, por conocer cómo se da todo el tema, la inseguridad, estoy harto de ver porque cámara esa de circuito de gente acuchillando a gente indefensa y eso no pongo la mano en el fuego que no habría pasado esta noche si venía la barra y en eso soy enérgico. O si no hubiera sido una hipócrita que todo el día está hablando de no estemos haciendo un caldo de cultivo de peligro y lo hoy es así. Después del resto, consiguió otra cancha, hubiera sido la decisión más importante. Y presidente, maniféstense en la APF, porque usted dice la segunda vez, ¿ya qué le hacen? Ya lo hemos hecho. No, el comunicado ya fue posterior a una nota que ya lo hemos remitido a la adicional profesional. Y no hubo nada. Pero hasta ahí no hubo nada ni no creo que haya nada. Pero ¿qué más podemos hacer? Retirarnos del campeonato. Eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a seguir peleando con todas las dificultades, con todas las limitaciones que tenemos, ¿verdad? Así que yo coincido contigo, ¿verdad? La lucha frontal contra la violencia en el fútbol la tenemos que hacer todos. Pero no es este el camino. Estos son barras, muchos de ellos son pandillas que se mimetizan como supuestos barras. Sí. Y es un problema social, ¿verdad? Donde todas las instituciones del Estado tienen que actuar, no solamente el Sportivo Luqueño, Olimpia y Cerro Porteño. Y no pueden, por eso llegamos lamentablemente a esto, presidente. Bueno, la última consulta. ¿Vos como presidente por lo menos vas a poder ingresar o el presidente nacional, los dirigentes, alguien Va a haber ver, gente en los portones, ¿cómo se da el tema? No, y vamos a Porque preguntarle. Que a mí no me cayó la ficha y recién Sí. cuando el presidente Luqueño dijo, es cierto, el partido se va a jugar con la banda sonora del concierto. Claro, yo estaba hasta eso analizando va a eso. quedar como una de las Una cosas anécdota, insólitas del fútbol una paraguayo. anécdota. Vos sabés el volumen ahí de Karol G. Pero Los mismos jugadores van a estar Con un medio tiro de de repente esquina. cuando haya grito del otro lado. Pero tampoco sea ustedes abusivo, van a... Nacho. van- ¿Qué peor? No, qué abusivo. Entonces, No. Presidente, entonces no son profesionales, va- si van a estar escuchando el concierto de Karol G, no van a jugar el partido No, de Argentina, Luqueño. no, y porque no. le pusieron en Por un favor. escenario donde no se debe jugar. No, pero Por eso antes la cancha no. colegial escuchaban en el segundo tiempo, escuchaban ahí. Vos no querés perder, Sí. nunca está diciendo No, que perder ni ganar. Karol G, No, los yo también te jóvenes puedo decir, vos lo que no Luqueño, querés perder con el presidente. tema del imponderable. No, Van- ¿y van por qué es diri- imponderable? Vamos a preguntar si eran dirigentes ¿No está de deportivos acuerdo con lo que- último que dijo? ¿Puedo preguntar por lo menos? Dirigente deportivo luqueño, si van, ¿cuántos? Y puedo preguntar lo que estoy haciendo. Sí. Presidente, ¿ustedes pueden entrar? Y asumo que sí. Esperemos que podamos ingresar al estadio, ¿verdad? Vamos a ver. Me Vamos imagino a ver. que sí. Bueno, decirle que se concentren los muchachos, que no sea que están al extremo, como dice Chun, que van a escuchar lo de Karol G, que se van a desconcentrar. El luqueño no está para desconcentrarse ahora, presidente. No estamos nosotros para eso, pero realmente va a ocurrir eso, ¿verdad? Y yo ya me agarro de la cabeza y no es responsabilidad del luqueño. Yo también quiero aprovechar y pedir disculpas si de repente me excedí en los exabruptos, pero soy pasional, no solamente soy dirigente del luqueño, yo soy un hincha enfermo del Sportivo Luqueño.
Y me duele, Bruno, a todos los panelistas también, que ocurra esto. Podrá considerarse como un hecho fortuito, no, pero tiene que haber un respeto, ¿verdad? Tiene que haber un respeto. La ciudad de Luque es una hermosa ciudad compuesta por gente maravillosa, y que se nos tenga estigmatizados a nosotros los luqueños por unos pocos vándalos que ni siquiera llegan al 0,001% de lo que es esta maravillosa ciudad. Duele y duele mucho. Y volver a reiterar de que lo único que nosotros pedimos es que se nos respete, que se le respete al Sportivo Luqueño, que se le respete a la ciudad de Luque y que nos respetemos entre todos. Cuando el día de mañana la gente se dé cuenta que el camino para sacar adelante esto es primero el respeto, segundo saber escucharle a los demás y tercero saber convivir con las diferentes opiniones, entonces vamos a conseguir cosas mucho más importantes, ¿verdad? Pero que nos hagan lo que nos hicieron, eso siempre nos va a tener enfrente protestando, aun si esta protesta lo hagamos al cielo, lo hagamos al viento y no tengamos ningún retorno al respecto. Presidente, mis respetos para vos y gracias por atendernos y que tu voz sea escuchada en toda la República y principalmente en la de Luque. Muy amable. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. El doctor Daniel Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño Ovi. No está de acuerdo entonces, enérgico, fuerte. Vamos a Edgar. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play o App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazole, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus dos presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazole es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Baterías Varta, un golazo. Para que quede bien en claro la postura de cada uno, creo que la de Chun ya está, la mía y la de Federico también. ¿Cuál es tu postura, Ariel? Suena muy dictatorial asumir determinaciones así sin consultar, sin hacer participar a todos los protagonistas, a todos los que son parte, en este caso un espectáculo de fútbol, un partido de fútbol. Y a mí yo creo que también se hubiese trasladado a otra cancha, ya que está de moda acá en Paraguay. ¿Cuántos partidos se cambiaron de escenario 24 horas antes? Sí, el de Ameliano podemos tener el ejemplo. De Ameliano con... Hoy claro, Ameliano Guaraní. Que Si vamos al caso del Olimpia Ameliano, se cambió de día, hora, escenario. Y te puedo asegurar que hubo más. Mira, antes hubo 3 precedentes. Y acá cuando hay una fuerza mayor, si bien es cierto, es algo totalmente... imprevisto. El de Olimpia la semana pasada. Claro. Defensor del Chaco. Se cambió 2 veces. Sí, no solamente una vez. Claro. 2 veces. Y, bueno, reconocemos ahora que es algo imprevisto, un imponderable. Pero hay que cuidar también el fútbol paraguayo. Y triste ver así, por un concierto, jugar a puerta cerrada, donde no solamente se queja el visitante, sino que también los locales que le estamos dejando de lado a los espectadores. Hasta el derecho luego estamos parece pisoteando porque ni los propios hinchas de Nacional pueden ver su partido. Vos te haces responsable después si es que uno de estos vándalos
agarre la cuchilla y le roba algo a una jovencita. No, por eso te digo que se hubiese cambiado de escenario. Y en Cancha Río no se puede, ¿en dónde vas a jugar? Y Guaraní te dijo uno en el estadio. Jugar el sábado, Bruno, ¿cuál Claro, es el problema? Guaraní es No, pues Guaraní, yo vámonos. pues ya Cancha Guaraní. me pone nervioso ya, que puta. Pero, Tranquilo, A ver. Fabio. no, pero esto es una vergüenza. Nosotros cada semana hablamos. Pero vos te viniste, Ariel, o querés... Perdón, disculpame, Ariel. Guaraní libre. Guaraní libre. conmigo no va a Disculpame, Bruno, No, pero está porque bien, tendré este claro. tono, pero nosotros acá toda la semana hablamos y los dirigentes se molestan por lo que dice esta mesa, no por lo que digo yo, sino que por lo que dicen todos los compañeros, porque realmente nosotros queremos aportar desde acá para el fútbol paraguayo, pero esto no es un aporte. Vos sabés la vergüenza que vamos, esto va a recorrer el mundo hoy. ¿Qué Va- épico va a recorrer una mena? Atendén a Bruno lo que va a Pasa pasar. por el taller de ser mundial. No sé Luces, qué va a recorrer el sonido, mundo. bullicio por un lado y el otro partido a puerta cerrada. En Botí, Pepe, no, Apejo, no, fulano, ellos vamos a ver. Y al otro, bullicio, música, reggaetón. Esto me da vergüenza. El fútbol hoy no puede pasar por esto. Y si van a ¿Y pasarse qué es por lo que querés? ¿Vos pensás que nosotros estamos con la Fuerza Armada Norteamericana acá? no, pasa para el Que tenés, sábado. tenés acá la fuerza, los carabineros de Chile, tenés, que pasa tenés para el la sábado. fuerza policial de Tener Brasil. tener reglamento ¿Vos sabés a favor. cuánto? Espera, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos policías tenemos para hoy? A ver si sabes. Yo No, ruego no que sé, no se no haga un tengo idea. concierto si es que Paraguay si se juega un partido de Copa Pero del un Mundo acá. imponderable, ese por amigo favor. se programó. Vean que en El el partido ni se 2030, programó, ojalá que en el el partido ni se 2030. programó para hoy. ¿Dónde es lo que está la mala leche? Nomás lo que yo quiero saber. O ¿Cómo que que se la quiera puerta? perjudicar. Hay un imponderable. Nadie Ayer- habló de mala leche porque ayer- como dice Fabio, ¿O qué? Llovió. Escuchan. Hermano, casi nos ahogamos No, todos. no, ¿Qué ¿sabes vas qué? a hacer? Yo prefiero, estoy con Es la que- línea de Federico totalmente de acuerdo, y lo dije desde el principio. Prefiero evitar y que haya molestia lastimosamente, pero que la seguridad para mí es lo más importante. pero si él al Después el final resto. también dijo, o sea, Pero el tema de jugar en otro lugar. Claro. O sea, yo ¿Pero creo que dónde? después ¿Dónde? me entero que el Y defensor Nacional a es ver, local. ¿por qué el defensor no se puede? ¿Y se acuerdan ustedes No, pregunto. Verá, voy a Defensores, preguntar, porque, claro, voy a porque preguntar. mira que se Parece que jugaron. empezaron a hacer algunos trabajos, Dani, por lo que se vio. Esa eran huellas, la dijeron. la semana que viene hay Copa, desde el martes. Cuídame. Y que esto ya se cerró con mucha antelación, que ya se avisó esto. Ay, el martes Y se también debe jugaron jugar. 10 partidos en 20 días. Sí, 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 de hecho, estaba estropeado. Eso es lo que me El dice la martes fuente debe con jugar respecto también. al defensor del Claro, Chaco. después. Disculpame, el martes de jugar o Nacional o Luqueño también. Cuando O sea, usted pregunta, esto- disculpame, termino. Cuando usted Antes de pregunta, ¿por qué no llover se ya, jugó el sábado? el quilombo ya se avisó lo del ¿Por qué no defensor se del jugó el Chaco. sábado? Porque el martes, fíjate bien. en tu Sí, calendario. pero el reglamento le ampara a la divisional poder programar Claro. el partido 3 días No, antes. ya sé, no, pero te estoy diciendo que el martes juegan Copa Sudamericana. Sí, está bien. Y los mismos que dicen, no, 24 horas Pero después en el- son en el los reglamento Rodríguez, está. los Galeano y compañía. En Pero el reglamento defensores no, cerrados que se pero, critican, Fabio, no sé, ¿el reglamento tiene qué? todo Ca- clavito y se Miguelito. Pero no la quieren ni empatado, se WhatsApp, puede. eso estamos Abrir, viendo. ya que sí, ¿Entendés bien? No, Pero Pero estamos hablando de cuestión física. Vos también le tiraste a ellos el poder tema abrir, del Manio. presupuesto. ¿Qué tiene que ver el presupuesto de la policía y los militares? Porque Dani, no, gana. Bruno. Desde ayer están estos tipos, estos policíacos no son Ya robots, papá. sé. Hoy continúan la guardia. Anda por 48 horas de guardia. Salí Pero vos ahí, mismo le dijiste que si Bruno. este partido Escucha, era ¿sabe? de Feliciano ¿Ustedes saben Cáceres. cuántos policías hay en Paraguay? Que alguien me responda. Sí. Pero vos ¿Qué- mismo qué- le dijiste qué paga ahí? a Rodríguez que si era en el Feliciano Cáceres, que sigue siendo Paraguay, se jugaba y tranquilo. Acá lo que se critica, porque para que la gente entienda, creo que todos estamos de acuerdo que jugar en la cancha No, nacional ahí con no. gente no. No. Claro. Ahora, de claro. esa premisa partimos. Claro, porque no es, uno quiere forzar, no, el otro no. Acá lo que llamó la atención, y creo que también en eso también le dimos la derecha al presidente de Sportivo Luqueño. Se comprende lo de una situación que no estaba dentro de los planes, que es la postergación de un concierto multitudinario. El tema es esa falta de voluntad. Porque como bien dijiste, yo creo que, y me gustó el ejemplo que puso, nosotros somos un grupo. Y si a uno se le gostea, como dicen los chicos de hoy, se lo ignora, se lo ningunea, esa persona capaz que hubiera entrado en razón si es que las otras personas le decían, hermano, no se puede. El consenso, el Entonces, diálogo tiene que yo, ser un arma. para la gente de la PF que Sí. escucha, le digo, para la próxima, llámele y dígale, mira, River no se puede por esto. No, pero ¿cómo dije? Acá te muestro por qué no se puede. Acá está, mira lo que dice el comisario, mira lo que dice el comandante. Guaraní, mira por estas cosas. Defensores por esto. Bueno. Entonces llegás Y- a eso. y ahí- eso también forma parte de la gestión y la Claro, y política que agregarle tienen lo que que hacer dice los de Federico. arriba. Sábado
Por reglamento se podría jugar, pero ¿para qué van a jugar sábado si se van a perjudicar internacionalmente? Entonces, hasta eso también entra en el diálogo. ¿Sabe qué? No podemos jugar sábado, vamos a jugar viernes, pero vamos a otro escenario y a que haya consenso, diálogo. No se puede hacer esto que se hizo. Cuando prima la seguridad, sí, ¿por qué vos tenés que estar hablando ni comunicando nada? Pero nuestro fútbol no se puede jugar a puerta cerrada a esta altura, local. Ahora si Luqueño era local, ahí yo me callo. Digo, Luqueño si era local, ahí tenían que consultarle a Deportivo Luqueño. Obvio. Claro. Y Nacional el que pide ese Nacional aceptó. Nacional aceptó a puerta cerrada y ya está. Punto. A puerta cerrada un partido del fútbol paraguayo. Vamos, ahí no jugando. A ver, quiero ver. A Emiliano Guaraní parece que juega más o menos igual. Vamos adelante. El multitudinario fútbol paraguayo, ahora vamos a matar. No, tampoco. No, ese estadio 20.000 personas se quedan con las ganas de ir. Tampoco. No, tampoco va a puerta cerrada un partido. Una vergüenza. Una Policía Nacional no puede garantizar un partido en otro escenario. La Conmebol hizo un partido excepcional en Cancha de Libertad y salió bien. Y muchos equipos van a seguir jugando en Cancha de Libertad. ¿Por qué no se hizo excepcionalmente en la cancha de River? Y se dotaba de buena seguridad. Y opala pleito. No había problema. Porque Nacional no quiso. Y concentraron Nacional y Guaraní. Luqueño tiene algún problema de integración. Se nota porque siempre le están caminando. Desde aquella vez de Cerro, que era otro delegado de Cerro en aquel momento. Me acuerdo. Que también le cambiaron todo. Yo por eso le dije al presidente Luqueño con mucho respeto lo que vos leíste, Federico, y yo sé que es así. Sí. Yo conozco muy bien la gente de Luque, tengo amigos en Luque, ellos son muy fanáticos, y hay fanáticos para bien y hay fanáticos para mal. Pero cuando le escuchan a su presidente, ellos toman esto como una guerra, luego es una cuestión de que a la pucha todos están contra nosotros. Así mismo. Contra Luqueño, esto y no tiene que ser así. Bueno, Ariel, vos querés cerrar tu postura porque Fabio al final te... Disculpa, Ariel, no pasa nada. Acá hablamos siempre así. Sí, No te preocupes, Fabio, no tenés por qué pedir disculpas. Esto no es un supermercado donde formamos filas, Para estamos cerrar, esperando con una boletita. para cerrar un ninguneo a Deportivo Luqueño. Eso me parece que no está bien. Es un ninguneo a Deportivo Luqueño. Entonces hay un mal procedimiento. ¿Vos querías que le envíen una florecita, una florecita, unos bocaditos no, que le diga... critica a ellos con el tema de amor de mi vida. Ya está, listo, punto final. Ya está, listo. Por la presente le comunico que... Mi solidaridad con todo amor y cariño, señor Chung. Téngase a bien, querido Luqueño, el Club Centenario. Si es que no tiene ningún problema bueno, más o menos eso quería vos. Ya está, nada más que agregar. No más preguntas, señor. ¿Vos querés algo más? ¿Está? No, ya está. No, esto no debe ocurrir otro día. Pero ocurre una vez más en nuestro fútbol. Y queremos ir al Mundial así. ¿Y qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver. No, ya está. Yo me entrego. Es un todo. Yo voy a hacer como Ariel también ahora. Es No un digo más nada. todo. No digo más nada. Y ya nos fuimos al Mundial ahora que las chicas clasificaron. Bien por las chicas ya. Sub-20. Sufrimos. Tercer mundial Sí, de la bien, categoría bien. ya, Paraguay. Hermano, estamos en el mundial. Por lo menos algo ya se empezó. La chica sub-20, hay que felicitar a la chica. Se sufrió mucho. Sobre el final se empató el partido contra Perú 2-2. Necesitaba un empate de Paraguay. Y estamos dentro del mundial. Así que bueno, hay también cosas positivas. Y sumarle un plus, Bruno, que lograron el objetivo deportivo viviendo y observando lo que ocurría acá en el país con lo que fue el destape de la publicación periodística de ABC. O sea, estamos hablando que para mí es doble mérito lo que consiguieron las chicas ayer. Sí. Bueno, vamos por favor a Edgar. Está Juanma para hablarnos de Cerro Porteño. Hay que hablar con Gerardo. ¿Qué iba a decir? ¿Quién es el que va? ¿Quién es nuestro compañero, el designado para el partido de Nacional Luqueño hoy? Es Ariel Sánchez. Ariel va a ser privilegiado. Ariel va a estar escuchando Karol G, papá, ahí. Pero imagínate cuando vos le pases, vamos a cancha nacional. Y vamos a probar. Hoy, ¿a qué hora entramos nosotros? Creo que ancho de perfil hoy va hasta las 5 recortado. Hoy parece. ¿Cómo les gusta? Hoy, ¿cómo les gusta? Como patada de chanchito. Breve, Claro, rápido, primero está Ameliano Guaraní, primer turno. Pero ese transmitimos, Federico. Sí. Claro, por eso. Primer turno 5:30, ¿no? Sí, ese transmitimos. Por Después eso estamos, pero es mucho. Las 5 nomás. Va a ser mucho. Entre cortina y cosas, bueno. Claro, va a ser mucho el tema del interés de la señora Karol G. Antes hay una música local, después hay un DJ. Antes de Karol G. Pero ¿esos conciertos a qué hora empiezan? No te hablo de los teloneros. Karol G tendría que arrancar a las 21:15, adelantó. Hoy adelantó porque ayer iba a arrancar un poco más tarde. La señorita a nivel local que canta,
lo hace tipo 19 y después hay un DJ que es de la organización de Karol G, o sea, de ese grupo que va a ambientar 45 minutos y después sube la colombiana al escenario. Va a ser algo histórico, sin duda. El segundo tiempo ya el segundo tiempo de Nacional Luqueño ya va a coincidir con el concierto. Imagínate el grito 40.000 personas. Y la pelota pasa por encima rebota el alambrado. El silbato. No, que va a ser para estar ahí. Por eso hoy cuando dijo Daniel Rodríguez ahí. Hoy cuando nosotros entremos con Dani Federico, cancha, o sea, la transmisión de Libertad Cerro Porteño, le vamos a pasar y le vamos a escuchar. Vamos a prestar mucha atención. Y evaluando, Edgar, por claro. favor, vamos a ir evaluando. Vamos, Edgar, por favor. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021 729 1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma y además recibís gigas de regalo. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Cuando hablamos de quién se merece todo, mamá es. Y cuando hablamos de todo al mejor precio, Inverfines. Te esperamos en tu sucursal más cercana para regalarle lo mejor con las mejores ofertas por tiempo limitado. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Bueno, a ver. Capula WhatsApp, o sea, explota el WhatsApp, hermano querido. Pero ¿cómo al final? Acá me dicen 300 nomás, 300 entradas para el sector visitante, para Libertad Cerro hoy. 300 se vendieron. 300 se vendieron. Primero que dieron 800. 300 se vendieron. 500 no. Y las 500 agotaron. Todavía no, porque ayer fue solo para socios y 300 socios retiraron las entradas. Hoy supongo que la otra gente ya va. Pero ayer que fue solo para socios, 300 socios. Y a leer textualmente a ver, yo vine de Libertad, dice en Radio 1, dijo, tenemos 1.500 entradas vendidas, de las cuales 300 corresponden al sector visitante. Yo no sé de dónde quitaron esa versión, que se vendieron todas las entradas para el sector de Cerro. Llamé y me dijeron que no, que se están vendiendo con normalidad. Por eso, las 300 a las que refiere fueron las que se vendieron ayer a los socios, que tenían la prioridad. Hoy ya seguramente tendrá otro número, porque fueron 800 entradas, más 100 de gentileza para la gente que se va a ubicar, los dirigentes, parientes de jugadores, en la preferencia de costado. Pero son 800 para la gradería, detrás del arco que ocupan los visitantes, de la cual entonces se vendieron 300, que fue en la exclusividad para los socios de Cerro. Acuérdate que ayer hasta eso estuvo difícil, porque estaba la gente esperando y no le dejaban pasar en un principio. Todo por el famoso concierto, ¿verdad? Que le trajo un poco de problema al fútbol, porque ayer tardaron los socios para hacer su fila y entrar a comprar la entrada normalmente. Bueno, ya estamos con Juanma en 30 segundos. Licenciado, yo vine, gusto de saludarte del Club Libertad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien. Para echar un poco de luz con respecto al tema de hoy, porque va a ser un evento muy masivo, va a haber mucha gente, mucha expectativa. Hoy para muchos se puede prácticamente ir marcando el rumbo del campeonato. Es un partido clave, ¿verdad? ¿Cuál es lo que es el manejo
licenciado, del tema de los visitantes. ¿Cuántas entradas le dieron y cuántas se vendieron y cuántos son los hinchas de Cerro que van a ir finalmente? La última información que tengo yo, hace aproximadamente media hora, es que ya se vendieron 300 entradas para el sector visitante. Las entradas del sector visitante se venden única y exclusivamente en el Club Cerro Porteño. Ese es un acuerdo que llegamos a principios de año, antes de comenzar el campeonato. Acordamos que nosotros vamos a ir a vender las entradas en el Club Cerro Porteño con presencia de ellos, y ellos van a venir cuando somos locales, ¿verdad? Y cuando ellos son locales, ellos vienen acá al club a vender con presencia nuestra. Eso es un tema de seguridad, porque en el caso del Cerro Porteño, que son muy numerosos, si se vende libremente las entradas, es posible que la gente de Cerro Porteño compre las entradas para el sector de visitantes, cuando jugamos nosotros visitantes, y se haga un escándalo en la gradería. Entonces, por una cuestión de seguridad, hemos acordado eso ambos clubes, ¿verdad? De que cada club que es el local va a ir al lugar donde el visitante quiere vender las entradas. ¿Qué capacidad tiene esa bandeja, esa tribuna norte? Esa bandeja está cerca de 2.000, exactamente no sé, así con números precisos no sé, pero cerca de 2.000. Y obviamente no podemos habilitar todo por una cuestión de seguridad otra vez, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Por colchones, que se dejan colchones para la actuación de la policía, y también de separación, sobre todo con la platea, ¿verdad? ¿Y en cuanto a la respuesta del público liberteño? Nosotros tenemos en la misma, hace media hora aproximadamente, unas 1.200 entradas que se vendieron por los demás sectores. Sur, platea y preferencias. ¿Y van a llenar hoy el estadio? Queremos, pero también tenemos que tener en cuenta que el clima está conspirando un poco en contra nuestra, ¿verdad? Lo mismo que Cerro Porteño. Ayer se tuvo que parar la venta a las 2 de la tarde porque ya no se podía pasar hacia donde se vendían las entradas, porque estaba todo cercado por el evento de anoche, ¿verdad? Y hoy, con este tiempo así, con llovizna, qué sé yo, la gente un poco reacio a salir de su casa, entonces puede que eso, si no mejora ostensiblemente para la hora del partido, yo creo que va a ser que vamos a estar, no vamos a llenar el estadio. Ahora me dicen, Ariel, una persona me acaba de escribir con respecto a lo que está diciendo el licenciado, que hoy el mismo problema, recién pasó por allí, está todo cerrado, llueve fuerte, hay que caminar un montón para llegar a la boletería, está muy complicado para comprar en Cerro, hoy también la entrada, licenciado. Inclusive la gente de Cerro, te digo, pusieron un container en el bulevar, en el medio, frente a la entrada del Cerro Porteño, donde hay un cajero automático de un banco, ahí sobre Quinta, pusieron un container ahí para sacar fuera de lo que es Cerro Porteño prácticamente, y se está vendiendo allí. La venta sigue, ¿verdad? La venta no paró, sigue la venta, pero ahora exactamente no sé cuánto esperan, pero hace media hora aproximadamente me dijeron que había como 300 entradas vendidas. ¿Hoy los hinchas no podrán meter banderas y bombos? No, nosotros esos son acuerdos que llegamos también con los clubes. Fíjate que el partido anterior que jugamos contra el Olimpia acá, la gente del Olimpia metió una de esas pancartas de contrabando, ¿verdad? Pues no tenía que haber metieron de contrabando, y dentro de esa bandera aparecieron bengalas, aparecieron hasta un disfraz, ¿verdad? O sea, por eso es que nosotros preferimos, entonces acordamos ya de antemano que cuando el club visitante no va a llevar sus elementos de hinchada, bombos, murga, pancarte, que se lleva. ¿Pero los locales sí? Nosotros sí. Y ellos también, cuando vamos nosotros a jugar de visitante con Cerro Porteño, ellos sí pueden hacer, ¿cómo se llama? Sí pueden ingresar todos sus elementos de hinchada, y nosotros no. Entonces, o sea, es un acuerdo con Cerro. Claro, un acuerdo con Cerro, con Olimpia, con todos los clubes. O sea, con ningún club nosotros no llevamos nuestros elementos y tampoco traen. Bueno, licenciado, como siempre, muy amable. Un fuerte abrazo, que sea un lindo espectáculo y que no haya ningún inconveniente. Muy amable. Y la recomendación, por favor, para la gente visitante, que vaya con antelación, con tiempo, no sobre la hora.
Sí, porque van a haber controles. Eso sí, se va a Por controlar, se van a haber estrictos controles, ¿verdad? Para evitar. Lo que queremos es que esto sea una fiesta, que no tengamos que lamentar nada, ¿verdad? Que no se tenga que suspender el partido, parar el partido porque hay un escándalo en la tribuna. Entonces, no solamente la gente de Cerro, todas las tribunas nosotros hacemos un control estricto para que no tengamos sorpresas después, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciado. Un abrazo. Dale, señor, cuando gusten. Hasta luego. Yo vine, licenciado Carlos, yo vine dirigente del Club Libertad. Vamos, Edgar, por favor. Ya estamos con Juanma, con Gerardo, partidazo. Yo no sé qué duda lo que tiene Manolo. ¿Qué va a estar dudando tanto? Acá no hay nada que dudar. Acá tienen que jugar Pachi Carrizo. Coincido. Coincido contigo. Qué raro, Fabio, que vos coincidas conmigo también. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Jugá con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. ¿Querés sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Pasa al Fresco Paraíso en segundos con la tecnología Extens Ionic que purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensión y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Cubiertas Kumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hoppy de regalo. No te olvides que Kumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía, especial contra daños en el camino. Conoce más de este beneficio en Kumo Paraguay. Aprovecha la promo y llévate un hoppy de regalo. Avanza seguro con Cubiertas Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Toda la línea de sales Arcoiris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Juanma, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Bruno? Saludos para todos. Bueno, no les conté anoche, ¿sabés que Juanma eligió 2 camisetas? Sí. La camiseta, una de... ¿Cuál era que le dijiste, la de retro? La camiseta 9 del Barcelona, la de Ronaldo. La de Ronaldo Nazario. Sí. Sí, esa está muy buena. Y después elegiste una medio rara, la de Baraquiela, o no sé cómo se pronuncia, el georgiano, del Napoli. Carabastelia, del Napoli. 77. Sí. Ícono del Napoli, campeón de la Liga Italiana. Sí, señor. Está bien.
Bueno, Juanma, ¿cuál es la duda que tiene el señor Manolo? Vos sabés que hoy volví a preguntar y la persona a la que consulté me dice, te escuché ayer en el informe y no entiendo por qué tenés duda. Ah. Manolo no paró equipo en ningún momento en la semana. Entonces, Pero vos decías Wilder o Pachi, la única duda. Sí. Otras informaciones que teníamos, que consultábamos también con otras personas, que nos decían, si bien no ha parado equipo, no va a salir de esa base, y sería Wilder o Pachi, y recién me dijeron que incluso no está tampoco confirmado Aguayo de titular. No, pero entonces, espera. Arranco con Fabio. Fabio, Aguayo, ¿cómo no va a jugar Aguayo si viene siendo titular y juega bien? Necesita Cerro ganar. Por eso yo lo pongo a Pachi, no a Wilder. Pachi es más de vocación ofensiva, ¿no? Este es un partido que Cerro no puede... Hace 15 años que no le gana Cerro en la Huerta a Libertad. Pero Libertad no lo va a tener a Melgarejo, no lo va a tener al demonio Melgarejo, temas musculares. 5 segundos, Fabio. Para mí lo de Pachi coincido, tiene que jugar Cerro, tiene que ser ofensivo, y justamente para explotar esa debilidad que está teniendo Libertad últimamente. Y lo de Aguayo creo más bien viene por el tema de que va a jugar con los coperos, y el copero es Iturbe, entonces creo, ¿verdad? Por eso decía. Iturbe... Pero mira que si vamos a una cuestión de copero. Si vamos por rendimiento, Aguayo. Yo creo que Aguayo es más titular que Pachi. Porque si vamos a por eso, yo no sé si Manolo... La figura nuestra. Claro, pero Manolo en Copa, Pachi nunca fue titular. Ni siquiera en los dos partidos de local. O sea... por eso yo capaz lo de hoy toma tan de Copa que ni Aguayo ni Pache. Pero yo pensaba que por lo menos uno. Aguayo Iturbe solamente, Dani, el tema de copero, porque Iturbe siempre juega Copa, no Aguayo. Y Aguayo, por eso te digo, Pachi y Aguayo, Fabio, siempre fueron titulares con Manolo en el torneo local, sí. Y siempre fueron suplentes en el torneo internacional. Y si se confirma eso, Juanma, es porque Manolo entiende que este es un partido que se parece más a uno de Copa, más allá de lo que significaría un triunfo allí en la Huerta. Sí, definitivamente Manolo lo entiende de esta manera, y esto reiterando, basándonos en las informaciones, pese a que nos aclaran que Manolo no ha parado equipo durante toda esta semana. El retorno de Báez a la zona defensiva, y allí a partir de la defensa para arriba ver cómo arma el equipo. A mí me dicen que hay 2 asegurados. Y el de Arzamendia, ¿verdad? En comparación al último partido contra General. Claro, sí, también, Arzamendia por Benítez. Y me dicen que hay 2 confirmados en el medio, serían Piris Damota y Fabricio Peralta. Después, la duda que manteníamos ayer, Wilder o Pachi, y hoy a esa duda también me acaban de agregar que Aguayo tampoco está confirmado que arranque de titular. Evidentemente Manolo no solamente entiende, si es que se decide por Iturbe, que es un partido a nivel copero por la exigencia que va a tener hoy cuando visite Tuyucuá, sino que también está jugando su propio partido. Es la primera vez desde que llegó el Cerro, desde que asumió el plantel principal, que no ha parado un equipo en la semana. Y si vos tenés que jugarte, Juanma, con un equipo que vos crees que intuís que va a salir hoy. Yo me mantengo, pero esto es una percepción nada más, no es información. Claro. Yo creo que va a arrancar Wilder y que también lo va a hacer Aguayo. Que un poco Manolo está jugando también su partido ya en lo previo al arranque de este encuentro para no dar tantas pistas. Pero me parece que Wilder puede arrancar con Fabricio y con Piris Damota, y Aguayo con Cecilio en los extremos, Churín arriba. ¿Cómo se está preparando, Juanma, en cuanto a lo que tiene que ver con las actividades? Cerro viaja, partido de Copa, ¿cómo se previó todo eso? Sí, después del partido, Cerro de vuelta entrena al día siguiente, domingo, lunes en vuelo comercial, van a Lima a prever todo, tratar de descansar un poco también bien esa noche allí en Lima, o inclusive hacer una pequeña movilización, porque es un vuelo de 3 horas y media aproximadamente, vuelo directo Asunción-Lima. Entonces ya llegar allí, acomodarse, tener una movilización liviana, tal vez el lunes de tarde allí en Lima, y ya después el martes encarar lo que va a ser el partido el día siguiente, miércoles, para después retornar nuevamente a nuestro país y apuntar al clásico el día domingo.
Probable equipo de Cerro, Juanma, entonces, para que conste en acta. Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Robert Piri Mota, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Cecilio Domínguez, Gabriel Aguayo me dicen que estaría en duda, yo me juego igual por su titularidad, y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Libertad. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados 3 y 4 de mayo. Aprovecha, te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estabas esperando con el pacto de confianza NGO. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout con el sello de garantía base. Llegaron a Bristol las tecno ofertas para renovarte con lo mejor en tecnología. Aprovecha esta super oferta. Notebooks Asus Celeron ahora solo 18 cuotas de 159.000. Además encontrarás la mayor variedad en notebooks y tablets. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupé Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Puisupé Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podés pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Vamos hasta Gerardo. Poneme fanfarria hoy, por favor. ¿Por qué te reís, Fabio? No, porque quiero escuchar. No, yo no me estoy riendo. Quiero escuchar. Ya te imaginaba. Ya me imagino porque quiero escucharlo. A ver, vamos. Mira que tiene una amplia capacidad. ¿Me estás tratando y todo. de viejo, Gerardo? No. Él maneja muchos partidos que uno ya no recuerda. Yo te estoy hablando de mi época. Hasta de mi época te digo, los 90. A ver. Por eso vamos, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Subime acá, Ovi, por favor. Ponele fanfarria. A ver, 2 camisetas tenés para... ¿Y 2000 con el retro, me dijo? 24 años ya pasaron. Sí, y bueno, pero Bruno, vos acabas de decir, para vos retro es de los 70. Para mí el retro es 70, 80, 90. Espera. Los 2000 no es retro, hermano. Esperana. Vos naciste en la década del 70. Yo nací en el 78. Bueno, por eso, vos naciste en la década del 70, pasaste tu niñez en la década del 80 y parte de la adolescencia y juventud en los 90. Sí, entonces, señor. Si ese chico tiene 24 años, nació en el año 2000, él puede decir tranquilamente que la música del 2000 ¿sí? Es retro. Así como nosotros en el 2000. Me hace sentir pero nosotros ya decíamos retro en el 2000. Dijiste cuarentón de forma despectiva, ¿sí o no? Nosotros a principios del 2000. Y bueno, a principios del 2000 ya decíamos retro de la música del 90 y 80 y 70, ¿verdad? Inclusive el 90. Y así nomás se va sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Ariel no quiere aceptar el paso del tiempo. Hermano querido, vos sabes lo que tenemos. No, perdona. Porque yo me siento bien todavía fuerte, no sé, con ganas de muchas cosas. Y te dice, no, eso ya es música retro del 2000. Sí, tienes razón. ¿Quién se sabe todo el playlist de Karol G acá? No, yo no. Y bueno, entonces, estamos del lado retro. Hay que aceptar algunas cosas. Bueno, ya está. Así que la próxima vez que el joven te diga eso, no le trates mal. De un jugador que hace mucho no lo veía, que cumplió años, y le vi y dije,
Qué viejo estamos. ¿Quién, Federico? Medina Bello, el Mencho Medina Bello. El Mencho. Sale todo con pelo blanco. Uruguayo, ¿verdad? No, entrerriano. Y vos sabés que era su cumpleaños, estaba con la vela y la gente... Todo muy correcto, era muy... Y vos sabés que le miré, está totalmente... Y dije, mira cómo estamos. La Oye, otra éramos vez leí... jóvenes cuando eso. Mira, te pasa cuando lo veas hace muchísimo tiempo. A ver, poner que la última vez lo habré visto 15 años atrás. Y a veces un tipo que se fue y se a veces mudó. decimos, qué viejo está este fulano, y después no miramos en el espejo. Eso es lo que yo decía. Eso es lo que yo decía cuando todos se fueron a mirar a Axel Rose. Que decía, mira qué hecho cosa está. Y cómo estábamos nosotros en el 91 y cómo estamos ahora. No, Sí, claro. sí. Hay que fijar, pero nadie se siente viejo. Pero el pa- paso del pasa tiempo. también, ¿sabe Cuando con te pones a quién pensar, es? Bruno, que el año 2000, que era un año muy especial por el nuevo siglo y todo, que pasó hace 24 años. Y por ahí, Se bueno, estrenó sí. Matrix, me acuerdo. 20. Era una locura y No, 24 pero yo años ya, me hermano. resisto, hermano. Fíjate cómo ¿Sabes pasó la con vida. quién bro. también me pasa mucho y me golpea así Sí. de repente? Viste que yo tengo Spotify. Y Spotify te pone la foto actual del artista. O sea, vamos a poner... Te voy a dar un ejemplo. Híjole. Lo que escribe Wilson es mucho más... Esperamos. Wilson se cree. Lapidario. Él es demasiado millennial. No, él sí que se cree luego generación Z. Esperamos. Esta foto retro también. No. Ah, mira las fotos. Ñante. Ñambo, nuestro chupete. Federico, Cristian. Qué banda. Hasta no. ¿Sabes qué? Pero mira lo que dice Wilson. Hace un tiempo que ahí el retrotón, es decir, los primeros temas de reggaetón se hacen fiesta con esas temáticas. Daddy Yankee, retrotón ahí es reggaetón. Ya es retro. No. Bueno, ¿saben qué pasa? A ver. Como es Gato Volador y eso han de ser la versión retro de lo que Gato son Volador? ahora. Gasolina. Eso mayonesa, eso como el otro contra la pared y eso ya es. Mayonesa que Carlos Quince Grupo uruguayo. Uruguayo. No, pero un Olimpia Libertad también hizo el gesto que se cocinó el Claro, partido. sí. No, yo estaba bailando esa La música de moda. Pasa, por ejemplo, escuchamos. Nosotros le criticamos a los jóvenes de hoy, ¿verdad? Pero vos le haces escuchar esto y te dicen que sos un pobre. Qué pobre era tu música. Bueno, esto por ejemplo, pero si hablamos de rock o de otro tipo de música, ni por asomo ya aparecen los nuevos artistas, ¿verdad? Son todos como que descartables, pero es una época, después se van. A ver, no, vos ponés en Spotify, por ejemplo, poné al azar te digo, The Police. Y te pone la banda, ¿verdad? O te pone la cara de... El disco te pone. El disco, ¿verdad? No, pero Claro. te pone la cara del vocalista. Y vos así, hijo, que hay algunos que se mantienen muy bien, ¿verdad? Otro, vos mirás y qué viejo está fulano de tal. Si vos le mirás la foto así. Y ahí está su playlist, la música que de todas las de Police, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, vos mismo le pones a ¿cómo se llama? Paul McCartney, por ejemplo. Ya está, vos mirá, decís, che, qué viejo, 80 ya. Sí, no, ya sé, pero hay artistas así que tienen 60 años, vos mirá, ahí está, que... Por ejemplo, uno de mis ídolos era Emanuel. Emanuel hacía esos bailes, él hacía tipo Michael Jackson, hacía unos movimientos con su bufanda y todo. La otra vez viste. Yo suelo ver videoclips de mi adolescencia, ¿verdad? Claro. El New Metal de los 2000. Limp Bizkit, por ejemplo. Ah, sí, Limp Bizkit. Y esta última vuelta en el concierto se presentó un señor viejo y que ahí me decía, papá, ¿por qué vos siempre ves videoclips, gente de música vieja? Me dice. Y en mi corazón no podía creer que me diga que la música de mi época es música de vieja, por ejemplo. ¿Y vos cuántos años tenés hoy? Y pasaron 33. Y bueno, pasaron 25, claro. Y bueno, y así no más. Está en la flor. No sé, hermano, qué hacer. Vamos a hacer por nosotros ¿cómo se llama? Un movimiento anti viejo, no sé. Lo que pasa es que por una cuestión cronológica se van yendo todos nuestros héroes y luego tanto que pasa en el cine también, ¿verdad? La pucha, la otra vez vi una película de... Pero Mick Jagger que sí es como si Jagger apareció, pero igual está... Ya se le nota parecía ya. un El lagarto. Franco ya no es diferente. Claro, el martes pasado aparecieron en Houston y están intactos, ¿verdad? Pero
81 años, ¿no? Hay que tener. Lo que te digo, estuve mirando una película de Clint Eastwood, una de las últimas que hice y ya... Sí, ¿cuánto tiene? Más de 90, Federico. Y bueno, y eso se van a ir en cualquier momento. Clint Eastwood es director, ya no. Ya más. Hasta una de Tom Hanks, que ya estaba bien entrado también Tom Hanks. Y eso te iba a decir. Lo que le pasó a Bruce Willis. ¿Quién iba a pensar que era Willis, héroe de muchos de nosotros, con la saga Duro Matar, El último Boy Scout? A Denzel Washington la otra vez lo he visto y me quedé sorprendido. No lo vi más a Denzel, todo con cabello blanco está, Federico. ¿En serio? Denzel Washington. Bueno, te digo, por ejemplo, justamente te iba a decir, pasa con los artistas musicales en Spotify y pasa con los actores también, que vos, tus actores, por ejemplo, ¿verdad? Al Pacino está muy ya... ¿Viste que en el último Oscar él dio el ganador? Y agarró y Oppenheimer dijo, pero rápido, ni vuelta dio nada, y algunos le criticaron. Y otros decían, no, Al Pacino puede hacer lo que quiera. Porque no hubo fanfarria, él no dijo, el ganador es tal cosa, o miró, no, agarró, se subió. Oppenheimer cerró y pues se mandó a jugar al tipo. Él es Al Pacino. Al Pacino. Bueno, a Robert De Niro lo veo viejo. Para mí, no sé, el mejor actor o sea, mi preferido es Robert De Niro. Sus últimos papeles fueron medio... Y ya. Federico, ya. O sea, todo bien con el irlandés, pero ya a esa edad andar tiroteando a la gente en la cabeza, ya no pegaba más. Hay, por ejemplo, una donde... ya. Hay una donde se le ve ya bastante golpeado por la edad, ¿verdad? La película está de nada. Donde actúa con Brandoni y la actriz paraguaya, una serie. Él ya está muy... participa muy poco. Apagado, muy poco participa. Ya se le nota, ¿verdad? Sí, la forma de hablar es ya... su mirada con sonrisa pues es fatal. Y su cabello blanco, así largo. Y Robert es mi ídolo. O sea que yo por eso no me quiero ir a los entierros. Cuando muere alguien, o sea, yo no me quiero ir. Porque yo me quiero quedar con la imagen de la persona esa que yo así... Sí, yo no me quiero ir por eso a los entierros, no, me cuesta muchísimo hacer. Pero bueno, no nos vamos a poner así porque... Estamos viendo. Hermano. Ya era un pibe. El otro día me estaba hablando, pues estuvimos hablando de alguien y no queríamos meter la pata, pero está todavía... Evaristo Portela no le pasó nada. Acá me estaban diciendo aquí que sí tuvo un accidente cardiovascular. Cerebrovascular, gracias Bruno, pero está en recuperación. Ahora, ¿sabes cuál es la otra pelada? Otra cosa. Pero estuvimos hablando de Olimpia Boca, ¿verdad? Del 90 ella estaba con un problemita y él tuvo un accidente que le quedó para siempre. Del habla, o sea que volvió El contexto de aquella charla fue, viste que se iba a jugar, se iba a despedir el viejo para uno con lo de Olimpia Meliano. Y recordando qué partido habrá tenido el récord, y recordamos aquella semifinal, octavo de final del 89 Olimpia Boca y la final contra Minero del 92, por eso cuando repasabas el equipo que gana con el doblete de Raúl. Que estábamos preguntándole a Johnny cuál es la actualidad de cada uno y nos quedamos con el lateral izquierdo Evaristo Portela. No, pasa también, eso es una pelada, eso cuando vos, por ejemplo, preguntás por ahí, te dicen, no, eso ya murió, te dicen. Y te mira así la gente hace, pues ¿cómo que? Y bueno, no, ahora pues es todo tan rápido, parece que el mundo está, no sé, parece que está girando. Y no lo que dice Johnny, que los muchachos, una foto de una semana atrás ya pone como TBT, algo viejo, en las redes sociales. Leí, con esto cerramos y vamos a Gerardo, leí que habló un psicólogo y dijo que la generación Z, y no sé cómo se llama la otra, la nueva, Z y... La que viene después de la Z ya es la alfa. Z y alfa tienen un problema, que son muy frágiles. ¿En qué sentido? Ante una decepción son muy frágiles, no están acostumbrados a lidiar con, por ejemplo, un rechazo o no poder conseguir algo, porque su generación es todo al instante, al momento, que los padres le dicen, sí, acá tenés, tomá y después también todo es rápido, volátil. Ellos, por ejemplo, consumen cosas rápidamente en internet, rápido el teléfono, rápido esto, todo es rápido para ellos, tiene que ser resumido, comprimido. Vos le querés contar, le hablas y ya te bloquea ya. Él te dice, bueno, ¿y cómo termina? Te dice.
como esta. Entonces ellos no están acostumbrados a los procesos, a las cosas, y decía el psicólogo que es una generación que le cuesta absorber los problemas, las desazones de la vida, ¿verdad? Le cuesta mucho. Van a eso. sufrir mucho entonces. Y sí, por eso algunos le llaman la generación de cristal. En la vida la desazón es... Olvídate. Olvídate. Comenzando por el amor, ¿verdad? Todo, Hay mucha gente joven que no asume el tema del amor. Todo. ¿Y qué vas a hacer si te rechaza? Busca otro, se me va a pillar, puta, ¿qué? Ese famoso que hacemos nuestra primera declaración, ¿verdad? Y todo eso. Tienen que estar preparados para No, y lo que ahora viene. es rápido, ahora es todo por Instagram, es otra cosa, dame que te doy, chao, y se acabó, ¿no? Estamos yendo lentamente a un... terreno peligroso, Federico. Es complicado, sí. No, No veo cómo puede terminar, por pero... ejemplo, no, hoy pero te es así. delego el rol Te doy entonces te doy un tranquilo. ejemplo. Por ejemplo, Sí. hay muchachos que salen con una chica, ¿verdad? Vía Instagram. Se conocieron, salen y está todo muy lindo. Salieron una vez. El muchacho se queda entusiasmado y quiere una segunda vuelta. Quiere salir otra vez con la chica. La chica ella le dice, no, le dice, ya pasó esto ya. Y eso, por ejemplo, él no absorbe, él ya no se siente como que, ¿qué es lo que pasó? Yo no soy lindo, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no puedo alcanzar. Seguro que piensa que él es menos que otra persona. Eso también está aplicando el profesional. ¿Entendés? Y tiene que aceptar eso porque no. También pasa con el hombre. A lo mejor la mujer le dice, vamos a volver a salir. No, yo ya no. Esa fue una noche nomás, señorita. Y chau. Y nosotros no, era así en otra época, Fabio. Nosotros éramos más románticos, esto que cartita. Claro. Éramos sí. novios. ¿Verdad? El formalismo Pero hoy existía. día es un tachango, hermano, y si te evito no me acuerdo. Al día siguiente nada, ni saludos si te tenés suerte. Bueno, Lo que pasa es que antes, bueno, pues ya, poco soy especialista en este, está calladito. No, ya, la vez pasada me hice un comentario que no fue mi paso nomás. Será. Ya quemó todo su crédito. Vamos a buscar café, Ariel. Vamos a buscar café. Ahora, Vayan al café, vamos. Gerardo, por favor, fanfarria, mil disculpas a nuestro querido compañero Gerardo. Fanfarria, ¿qué camisetas va a elegir Gerardo? Gerardo Figueredo, camiseta retro y una camiseta actual de un jugador o club del mundo que sea. La de Francia 98, la de selección paraguaya, la alternativa. Esa es blanca. Sí. ¿De quién? De Denis Canilla. Mira, esa es tu retro. Sí. La Es camiseta hermosa esa. actual, hoy, ahora te vamos a regalar. Una suposición, a ver, te vamos a regalar, por favor. ¿Cuál elegís? Y me complica. La de Real Madrid. La de Real Madrid. ¿De quién? La del Moreno. La del Moreno es Vinicius. Sí, sí. Federico eligió también esa ayer. ¿En serio? No se puede. No, pero Federico eligió la alternativa, la negra. ¿Y él la negra? La blanca, la blanca. No, La blanca, vos querés. Sí. 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 Entonces está disponible. La de Vini, sí. Mira, vos la de Vini. Bien, Gerardo, te veo Sí. con esa. Bueno, vamos a Libertad, mi querido Gerardo. Hoy a las 20 transmitimos el partidazo Libertad Cerro Porteño. Que dos bajas importantes será, Melgarejo y Varero. ¿No será que esto es estrategia o es realmente son bajas? Vareiro hace 15 días que tiene este inconveniente. Incluso yo particularmente hablé con él en Cancha de Libertad y me decía, antes del partido de River, no llego, me decía. Este fue el partido antes de Trinidense. Es problema muscular el de ambos, ¿verdad? Sí, problema muscular. Una lesión muscular. Exactamente, señor. Tanto Lorenzo Melgarejo como Antonio Vareiro.
Pero la buena noticia es que ya está normalizando los trabajos Marcelo Fernández, que de urgencia se había operado de apendicitis y quedó fuera, uno de los delanteros que rendía las veces que era requerido por Ariel Galeano. 23 jugadores tiene concentrado Ariel Galeano desde ayer en Tuyucuá, que a propósito trabajó en el complejo, en el polideportivo Carlos Montalbetti por el mal tiempo y no hizo pelota parada, no paró el equipo, pero uno estima que saldrá con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Matías Espinosa, Óscar Tacuara Cardoso e Iván Franco, y también ahí lo tiene a Elvio Vera. Y la novedad principal, por primera vez concentra este joven de 20 años, está desde la Sub-14, Libertad, se trata de Matías Ezequiel Cheives, es de la zona de Oenau, de la zona de Itapúa, es de la ciudad de Oenau, y repito, desde la Sub-14, tiene 20 años, es un extremo. Incluso había compartido equipo con Julio Enciso en la Sub-15. Y eso puede jugar de extremo como volante, pero siempre en la función de delantero. Es bien ofensivo, repito, Matías Ezequiel Cheives. Cheives. Bueno, ¿y cómo? Acá me dicen también que es una pelada que se ríen los jóvenes de vos cuando vos le decís tu mail y le decís Hotmail, se cagan de la risa de vos. Yo por suerte tengo Gmail, pero tenía mi Hotmail, yo no le paso Hotmail a los mitad. Gmail le digo, sobro todito los Gmail, tal cosa así, le digo, @Gmail. Ese pues, vos le decís Hotmail y me se quieren reír de vos. Pelada. Así que ya saben, muchachos, yo les aviso. Bueno, ¿cómo arranca entonces Libertad para esta noche? Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini, Matías Espinosa, Óscar Tacuara Cardoso e Iván Franco. Además de los nombrados, están... Espera, despacio, Gerardo. En el arco se mantiene este chico Morínigo, está haciendo muy buen... Sí, arquerazo. No, ya este se queda. Sí. Este se queda. Después dijiste Iván Ramírez. Iván Ramírez de lateral derecho. Sí. La dupla de centrales, Luis Cardoso junto a Diego Viera. Sí. Y de lateral izquierdo, Néstor Jiménez. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero y Bautista Merlini. Sí, doble de contención ahí, Merlini, después. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merlini. Sí. Ernesto por el medio y van por los costados Lucas y Bautista Merlini. Y Matías Espinosa, así como entró contra River, como un cuarto volante. Y arriba Óscar Tacuara Cardoso, y ahí está la duda. Iván Franco, que no rindió últimamente, también lo tiene a Elvio Vera, lo tiene a Rubén Lescano, y lo convocó para este partido a este chico de 20 años, Matías Cheives. Y no sé, yo creo que va a ir por Elvio Vera. Y puede ser, o arranca Iván Franco. No sé. Viene jugando 2 partidos seguidos, 2 partidos importantes en Libertad. ¿Y qué tal anduvo? River y 2 de Mayo. No anduvo mal, no estuvo mal, pero Elvio Vera las veces que entró, mira que Elvio está a punto de entrar en la categoría de Freddy Vera, Petra Brizuela. Hombre, pero es muy probable que lo suelte Libertad a mitad de año. Era bien un poco lo que vos decís, Dani, porque no está respondiendo tampoco. Y no tiene más otro, porque se lesionaron todos, desde Tito Villalba, pasaste por Marcelo Fernández, que empezó muy bien, inclusive le valió para estar en el preolímpico, campeón, y después se lesionó. Para mí fue un error de Libertad haberlo prestado a Alcaraz. Puede ser, pero a Guaraní. No fue un error. Pero ahí nunca tuvo, perdón Bruno. Pero Roque no está, Roque y Tacuara no. Viste que no, ya Tacuara, Aguilar, está Gustavo Aguilar, que también tiene una presencia. No, ya sé, pero como cuarto volante pues va Espinosa. En realidad, en el dibujo puede bajar como cuarto volante, pero en ese 4-3-3 que gusta mucho, Espinosa jugaría en vez de Melgarejo, como lo hizo en River. Entonces, el tema del 7. Y Franco aparece como un falso 7 porque se cayeron los expertos. Vos te fuiste a lo de Tito, vos recordaste lo del demonio. Marcelo Fernández mismo jugaba como un wing por la derecha.
Por eso eran los ideales. Claro, por eso el Elvio Vera. No, muy diezmado. Ya, Rubén Libertad. Lezcano Cerro hoy es le lo tiene raro. que ganar Libertad. Ciudad. En serio te digo. No, muy diezmado Libertad. Está Rubén Lezcano, que prácticamente no lo utilizó. Fue al preolímpico y desde su regreso prácticamente ya no tuvo. Es muy liviano, posibilidad. Iván Franco. No te quiero decir en guaraní pereni. Sí, pero esa es la pura verdad. No, pero es la verdad, ¿no? Sí. Análisis futbolístico nomás está Claro. diciendo. A lo mejor entra claro, de titular, marca de 2 ese goles Iván, y mañana... ese Iván Franco que se acuerdan, se Sí, sondeaba pero eso desde hace Europa. cuántos años ya. No, ya ni sombra de lo que Y era bueno, pero hace ese Iván mucho. Franco. Se fue a los Estados Unidos y todo y no. Bueno, y en la banca, ¿quiénes van a estar? Ángel González el portero, Iván Piris, Miguel Jaquet, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez, Alejandro Silva, Willy Mendieta, Gustavo Aguilar, Roque Santa Cruz, Rubén Lezcano, Elvio Vera. Ujú. Muy bien. Una curiosidad nomás, Gerardo. ¿Quién es tu actor preferido? Robert Stack, el que hacía de Helios Neps, de Los Intocables. Ya falleció hace muchísimo tiempo. Imagínate. Conocido, sí, Sí. Un duro. Y después Robert Stark. están los Dustin Hoffman, el que hace El silencio de los inocentes. Ah, no, ese es un mozo de... Vos estás diciendo por... Hopkins, Anthony Hopkins. Anthony Anthony, Hopkins. sí, por favor. ¿Vos no viste esa película de que le... Hannibal. no, Hannibal es espectacular, pero no, hay otra que es... como que él es asesino de su esposa. Ah, Y sí. hace una trama, famosísima, sí, ¿verdad? para matarla. Para que el engañarle crimen, al claro, abogado. sí. Esa es Espectacular esta, ¿no? increíble. Él siempre tiene, y él hizo... Esta también, conoce a Joe Black también con Brad Pitt, muy buena película. No, pero los que están nombrando Gerardo son... Sí. No, un poco... Anthony Hopkins es... Y vos sabés que hablando de gente que se mantiene bien, Anthony Hopkins se mantiene hasta hoy. Le gusta mucho. Yo lo sigo a él Es que él en parece Instagram. él parece que así no me llega. Pero se mantiene piano, baila. Hablame una cuando era joven. Capo. Lo conocimos Yo ya, no le y por eso, encuentro, tío, lo conocimos ya. Sí, Pues sí. con medio cerrado ahí, ¿no? Sí. Un capo. Morgan Antonio. Freeman ha visto que está también. Bruno. Espectacular, con los años está encima. así con los años Morgan encima. es un actor. Morgan Freeman, capísimo. Sí, Gerardo. En uno de sus últimos trabajos hay en Netflix una película de Anthony Hopkins donde él personaliza lo que es prácticamente su vida y tiene Alzheimer, sufre esa terrible enfermedad, se olvida de las cosas, pero espectacular. Te sugiero que mires, por favor, ¿sí? Bueno, cómo no. Gracias, Gerardo. Un abrazo. Hasta muy luego, amable. gracias a ustedes. Van Adiós. ustedes hoy, muchachos, con todo, ¿eh? Gracias, Gerardo. Bueno, vamos a Gerardo. Tenemos servicios. Johnny Olimpia. Paraguayo en Corinthians. ¿Leyeron anoche? Sí. Estuvo en Italia. En un club de Italia, ¿no? Sí, es joven todavía, pero Por ya le Rudolf pusieron una Weber cláusula de Verón. 12 millones, 15 millones de 12 o euros. 15 millones de dólares. o euros. De dólares, sí. De rescisión. No, porque está dándole bastante notoriedad a la prensa paulista. Es los chetos, dice por el Paraguayo tema con pasaje por club semanador de Italia en Camina, ¿cierto? Y estuvo en Olimpia. Un tiempo dice que estuvo en Olimpia, en las formativas. Por Rudolf Verón. Rudolf Weber Verón. ¿De qué juega? Delantero. El jugador tuvo una situación curiosa en su carrera, pasó por la base de Olimpia, uno de los clubes más tradicionales de Paraguay, pero se destacó en el Fontanelle, club semi-amateur de Italia. Según el empresario de Rudy Weber, su multa rescisoria, de que es la rescisión, es de 12 millones de dólares y para el mercado nacional 60 millones. Para el mercado nacional 12 millones. Para el mercado exterior 60 millones. ¿Cómo se llama? ¿El empresario o el chico? No, el chico. Rudy Weber Verón. Otro Freddy Noguera, ya dice acá Johnny González. ¿Y sí? Tranquilo, Johnny. Bueno, vamos. Yo tengo muchas noticias internacionales.
A lo de Ávalo que lo quiere llevar Milito, eso saltó esta mañana, Gabriel sí, Ávalo. Sí, Gabriel. Y justo, me robaste. Y después lo de Romagnoli que dijo, necesitamos a Vareiro. Y tengo otra de con Palmeiras nosotros. Ajá. Y quiero decirle a Ariel, por si él pensó que iba a escaparse de esta. He visto. Edu ni fue llamado para este partido. Descansa, ya se proyecta la copa. Lo están guardando para la batalla de Lima, ¿verdad? La batalla que puede marcar la clasificación. Dentro de 5 días. Yo te entendía. Bueno, vamos a ver cómo termina el año, hermano, que allá por... No, ¿qué el año? A mitad de año vamos a ver cómo está la... pasa, ya está el partido cerquita contra Fluminense, sí. Ahí, no, estuvo ahí algo. Convengamos que contra General ya partió liquidado 3-0, el gol emotivo de Rivero a Edu. Mira que estuvo una de offside e igual tiró allá. Pero ese Fluminense era el gol de su consagración en Paraguay. Claro, Sí, Marcelo, había guión. un tal Marcelo le privó del gol de... ¿Cómo iba a tirar por la cabina? No, este iba a ser recordado. ¿Sabes que tu oreja cómo iba a estar en ese momento? Ibas a ser nombrado. No, porque no sé, hermano. No pasó, pues. ¿Qué estamos hablando de cosas que no pasan? Esto pues ya es demencia, cosas que no pasan. Vámonos. Edgar, por favor, y vamos a hacer los servicios. Dale. Descarga la app Petrosol y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien. 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosol App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play o App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Bueno, vamos a Johnny González. ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Muy lefri. A ver, vamos, mi querido Johnny. La tienda es para todos. Entras a la tienda, tenés que elegir una camiseta retro y una actual. Atención, acá hay mucha expectativa. Ariel ya está como somita y que le va a dar un chupetín. A ver, Fabio también. Fabio. Yo quiero saber lo de Johnny, claro, me da... ¿Cuál te da más? No sé, no. Vos sabés que a mí, ¿sabes qué expectativa me genera Johnny? La actual, no la retro. Sí. La retro más o menos ya sé hacia dónde va. Pues yo creo que va a salir con algo muy diferente a todos. Vos decís que él siempre quiere ir... Sí, él es diferente. Tiene su cosa. Sí, alguna vez vamos a destapar. Viste que hay código de vestuario acá, ¿verdad? Johnny tenía una no retro... sale foto, nada, video. Una pero... retro linda. Que jugábamos al fútbol ya por el 99, 2000. 2 veces por semana tenía una retro linda. ¿Te acuerdas, Johnny? Sí. Regalo de un lateral izquierdo. Era oficial. Ah, mira. Sí. Johnny, vos, lo de Karol G al final, ¿pudiste entrar en tu casa tranquilo? Sí, y en este país uno se tiene que quejar, uno tiene que ladrar, como se suele decir, para que se pueda escuchar el malestar de la gente, y allí sí hubo apertura. Afortunadamente, no quiero llevarme la gloria. Y sí, la gloria, y que gracias a mi protesta hubo apertura. Johnny, pero a diferencia de conciertos anteriores, acá no se perdió eso. No. Esta es la primera vez en un concierto. Mira que tuvimos concierto de Luis Miguel con El Conejo Malo, que fue realmente, me parece que en El Conejo Malo hubo mayor cantidad de gente y no tuvimos este inconveniente. El hecho de cerrar completa, no era cerrar con vallas, era cerrar con chapas, no se podía ver nada. Bueno, Johnny, pero y hoy todo tranquilo, ya más leve seguimos la misma situación.
Seguimos en la misma situación. Pero vos estás en tu casa, vos estás tranquilo, vos vas a disfrutar Sí, conciertos gratis, Johnny. No, yo me voy a Villa Elisa. Afortunadamente me voy a Villa Elisa. Tengo el partido de Ameliano Guaraní. ¿No te gusta, Pio Karol G? Justo más o menos a las 8 va a llegar. Pero cuando vuelva va a escuchar bien, Johnny. Suena bien, Karol G, es muy linda la chica. Johnny, ese tipo... Perdóname, ahora yo no lloro por hombres. Pero vos sabés que, Bruno, a mí me gusta el carácter de la chica. Sí. No se deja manejar, está muy bien. Un lindo mensaje principalmente para las mujeres. Bueno, vamos a lo nuestro, Johnny. Sí. Camiseta retro y una camiseta actual. Fanfarria, por favor, y vamos a las informaciones de Olimpia. Hay muchas noticias internacionales. Creo que vamos a arrancar con el bloque internacional. Fabio, por favor. Sí, señor. Tu camiseta retro, Juan de Dios González, Johnny. Puedo pedir la camiseta de Paraguay 98, Francia 98. Sí, claro. Reebok. Marca Johnny, Reebok. Excelente camiseta. ¿Cuál, la tradicional o la alternativa? Porque Gerardo pidió la alternativa. La tradicional, Daniel, la albirroja. Al costado la roja, en el medio poquitito una roja bien amplia. A la derecha blanca y a la izquierda blanca también. Excelente la camiseta de Francia 98, Reebok. No, ¿de quién? ¿De quién jugador? Y yo lo miro al Colorado Gamarra y me acuerdo. Colorado Gamarra. La camiseta Colorado Gamarra, Francia Colorado 98 está. Ya tenés acá, ponemos una bolsa. Señora, coloquen una bolsita, por favor, señor Johnny. Pago yo la factura. A ver, vamos con la camiseta actual. Y mira que me cuesta, Bruno, elegir camiseta actual. Vos ves fútbol de todos los colores, Johnny. Sí, no, veo. Bueno, mañana salí con uno de Sarmiento, de no sé, intermedia, primera B, fútbol de chicas, veo de todo. ¿A quién elegí? Me puedo quedar con una camiseta de Liverpool, actual. Ah, ¿viste la nueva que lanzaron? Sí, pero Mohamed Salah salió, me parecía que estaba obligado. No, que él no va a jugar más, pero la nueva lanzaron es la... No se reía el tipo, se una cara seria, así medio de costado. No, y apareció un jugador de Liverpool que dijo que era... Creo como la persona más soberbia un jugador más soberbio de la... Después de lo que pasó la otra vez con Klopp, que no quiso entrar cuando ya le hicieron el gol. Y que no le pasó la mano y todo eso, bueno, se basa por eso ahora yo no lo vi, vi la camiseta. No, hicieron la presentación y Mohamed Salah estaba ahí, no sabes que una cara tipo de costado. No. Parece que se iba a ir preso. Él no quiere seguir. No. Bueno, y la de Liverpool, ¿de quién elegí? ¿Por qué no elegí la de este muchacho Darwin Núñez? Uruguayo. Lucho Díaz. Ah, Lucho Díaz, el colombiano. Sí. Aprobado. Vamos con Olimpia a fondo, por favor. Asistencia Médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián. Desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidar nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza.
Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en PEM Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. PEM Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Johnny. Bruno. Sí, señor González. No, pasa Bruno, le saludo al doctor Pino, fanático de Nacional, oyente también me envió un mensaje sobre la preocupación de los hinchas de Nacional, Bruno, para esta noche, porque salimos en caravana 18:30, creo que es el mensaje que se pudo también llegar a leer en Facebook. Sí, leyó Federico lo de Luqueño. Exacto. 10 sí. colectivos que van a venir. Y ojalá para no tener cuidado, nada, principalmente a la policía. Johnny, ¿qué está haciendo Palermo, será? Palermo no confirma equipo, tiene recuperados a varios, el caso de Paraguay Espínola, lateral derecho, veremos si lo utiliza Tucu Salazar, otro que también está a disposición. No salió nada grave en el estudio realizado al pie de Facundo Zavala, eso significa que podría ser elegible. Veremos cómo está mañana, porque mañana será la práctica más importante del plantel antes del viaje. Si hablamos de delantero, está Palzajuk, otro que también ya se sumó. Manuel Romero ya dejó la sanidad, pasó ya al campo de juego. Y el caso de Fernando Román, lateral por el sector izquierdo. Pubalgia, mucho tiempo de inactividad, ya empezó a trabajar también en campo de juego, elegible para Martín Palermo. Y uno muy especial que le podría cambiar su 19, el caso de Alan Cano. Mucho tiempo, ahí está el inconveniente, Bruno, para Martín Palermo, recuperar a todos, pero con una larga inactividad. El caso de Alan Cano, si lo puede utilizar como cuarto volante, puede utilizarlo como volante por derecha, el técnico argentino, y de esa manera cumplir con el reglamento, porque hablaba Martín Palermo, no voy a utilizar otro futbolista ya sea como volante central o la defensa, cuando hablamos de defensa, laterales o centrales. El caso de Richard va a tener la siguiente semana otra vez en recuperación, ya un poco más, me parece que no lo van a exponer demasiado a Richard, creo que la otra semana se podría utilizar totalmente para recuperarlo y después recién del clásico pueda retornar Richard Ortiz al campo de juego. En limpio, Bruno no confirma equipo, tiene a muchos a disposición y seguramente va a haber el entrenamiento. Martín va a mirar el entrenamiento y es práctica, seguramente va a confirmar el 11 primero para viajar a Mallorquín y jugar el domingo ante el conjunto de General Caballero. Un abrazo, Johnny, muchas gracias. Hasta cada momento. Temprano juega Olimpia el domingo, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde en General Caballero. Yo no descarto lo que ayer decía. O sea, aunque suene medio descabellado, yo creo que Palermo o el grupo estará especulando con el resultado de hoy. Si hoy Libertad le gana a Cerro, creo que Olimpia dice, bueno, es el momento de ya hacer lo que se prometió la vez pasada el lunes con el tema. Ya nadie va a jugar por el apellido, por el tema. Ahora, si hoy Cerro le gana a Libertad, Olimpia ganando en Mallorquín se pone a 4 de la punta. Y 8 días después vas contra el puntero. Pero si quiere ganar el domingo, debe hacer esos cambios Palermo. Ojo, No sé. Jugando así como juega Olimpia, hermano, ni si le da 10 partidos más, no sé. Y así jugó. Saludo a Omar. Omar. El Olimpia de Palermo
y encontrás que ganó muchos partidos sin haberlo merecido. Saludos a Omar Suárez. Nos está escuchando a full en el bol con Luisito. Abrazo, papá. Un fuerte abrazo al querido Omar Suárez. Bueno, vamos a noticias internacionales. Hay muchísimas. No sé por dónde empezar. Tipo costillar esa que se hace así a las tacas. No sabe por dónde empezar. Claro, bien. Empezamos entonces con el fútbol internacional. Dale. ¿Por qué no me das 5 de primero, sí? Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos, así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba y colorantes. Pedidos en tu punto de venta más cercano o en frutica.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, tengo una picadita rápida, Fabio. Vos sos el especialista en esto, pero permitime. He decidido dejar el Borussia Dortmund como agente libre tras 12 años en el club. El contrato de Royce expira en junio del 2024 y ya comunicó que no va a renovar. Carlo Ancelotti confirmó que mañana volverá a atajar Courtois tras 286 días. Él se lesionó, se recuperó y en una práctica se volvió a lesionar. Fue increíble lo que le pasó. Y reglón seguido, cuando se quería especular, dijo, el miércoles ataja Lunin. No, Lunin. Y después cuando le dijo, ¿y si pasan a la final? Ese ya no te puedo responder. Fabricio Romano, especialista en traspasos. El Inter de Miami de Leo Messi preguntó sobre la situación de Ángel Di María en Benfica. No hay conversaciones avanzadas, menos una oferta formal. Otra, te doy esta, Federico, escuchá un poco. El técnico de Palmeiras pidió por favor públicamente a la presidenta del club que no le venda a Estevão. ¿Quién es Estevão? Él es Estevão Williams, pero le dicen Messiño. Ayer le dio la victoria al Palmeiras. Es la nueva joya brasileña, 17 años. Y ya lo quieren llevar a Europa. Y vos sabés lo que tu técnico salga a decir, por favor no le vendan, porque ahora ya se va Hendrik. Claro, demasiado ya. Gabriel Minito, técnico de Atlético Mineiro, habría pedido la contratación del paraguayo Gabriel Ábalos actualmente en Independiente Avellaneda. Ayer habló un dirigente en la red de Independiente y dijo, Ábalos no está a la venta, pero todo tiene su precio también, dijo. Claro, hizo un gol nada más. Todo tiene su precio, dijo. Entonces, como que dice... Si viene una plata... Sí.
Ojalá que se le dé llegar. Vos sabés que el mercado brasileño es muy potente. ¿Qué tenés, Fabio? Bueno, en la Serie A hoy 14:45 juega el Torino de Tony Sanabria enfrentando al Bologna. Un Torino que de alguna u otra manera quiere meterse en alguna Copa Internacional. Está difícil, pero debe ganar si quiere lograrlo de local ante un Bologna que pelea puesto de Champions en Italia. Y lo que tiene que ver con el fútbol español. A las 15 juega el Getafe de Omar Alderete ante el Athletic de Bilbao. A nivel internacional tenemos esta agenda Y con Marco paraguayos. Roy deja después de 2 años el Borussia Dortmund. Anuncia que va a mitad de temporada. ¿Mi colaboración? ¿O no se puede? Muy bien. Perdón. Cállate, Fede. No, ya sé a dónde van a ir, pero está bien. No, cállate. Hoy sacame esta. ¿Qué? ¿Vos no escuchaste? No escuché. ¿Qué? ¿Ya dijiste en serio? Su primera información fue ayer. Primerito con eso. No te puedo. Y vos sabés que dudelo, o sea, ¿para qué? O sea, Dani, pasó la semana vos pasada. sabés, yo empecé con este bajo. Mesiño. Yo con Mesiño. Mesiño, este bajo. O sea que no escuché. Qué increíble. O sea, bueno, merezco. Este es el horario complicado, ¿eh? No, ya no me meto más. Tengo que evitar nomás ya. No me meto más. No te inhibas. Yo te miré. No te cohibas. Yo te miré. Miré que está drogado. No. Alcoholizada. No. Yo miré acá a abrir marca a ver qué puedo colaborar. Y ese también es la generación de hoy. Pero nosotros estamos copiando de los jóvenes. No escuchamos las cosas. No escuchamos. Y yo abrí para querer colaborar y me salió mal. O sea, es que... Está buscando y me entra. Vamos hace rato. Víctor Benítez, quien ya falleció, el periodista, él tenía una gran virtud radial. En la vieja Cardinal nosotros teníamos que atender muy bien lo que decíamos, porque era de los periodistas conductores que le escuchaban a su cronista, pero así puntillosamente, y después le hacía preguntas inclusive, y escuchaba a su entrevistado, y escuchaba, realmente él prestaba mucha atención, y no le vaya, vos sabés que le salía con un desliz, él ya le entraba y le remangaba a su periodista, al cronista o al... Era, esto es lo que nosotros hicimos ahora, te iba a decir, me mandaba la mierda. Te mandaba la mierda. Pero corre en otros tiempos, ¿verdad? A veces uno está escuchando y no presta atención. Yo ni una vez me dijo, te estoy escuchando pero no presta atención. Me dijo. Y bueno, ¿qué me le vas a decir? Pasa. El ruido nomás pues vos estás escuchando. A mí me pasa muchas veces que están hablando de un tema, vos recién hizo una pregunta y vos salís con la misma pregunta y el entrevistado se dice, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Vos sabés qué me pasó en estos días de vacaciones que estuve escuchando en la radio? Es impresionante ser oyente. Vos sabés que vos te convertís al convertirte vos en oyente, el oyente escucha, está más atento a lo que vos decís. Nosotros acá somos, ¿cómo te voy a decir? Volátiles, como que no, a veces, pero es normal, ¿verdad? Porque estamos en el día. Sí, pero el oyente no, al oyente no sé. Esto que vos hiciste ahora, por ejemplo, el oyente se estará cagando la risa. Y ¿sabes qué es lo que le extraña? Es que yo no te esté remangando. Eso es lo que le extraña. Pero quiero sangre, quiero sangre Obi. Porque esto encima metió misiño en vez de mesiño. No, ya está. Vamos a dejarlo por acá, hermano. Cerramos bloque, Fabio. Lindo viernes. Vos sabés que Fabio, como te miro. Y sabes que Chun fue mala persona. Porque Chun no le agarró, no le atajó, ¿sabes qué? Dejó que se caiga al precipicio. No, ya y eso no se hace. Yo Chun Solés es un salvador de todos. Yo salvo a todos, pero no acá. Que vos no le hayas... Es que no, vos mío, o sea, hay veces que la dinámica, él entró tan convencido. No, así fue. No, sí, claro. Porque hay veces cuando... Brini, acá preparé, marca. Vos no le agarraste la... No, ya no había. Vos me empujaste a mí. Yo estaba gritando gol de Olimpia, era gol de Nacional. Me empujaste. Sí, pues ya el Yapi ya se fue, pues ya no había caso. No había caso. Lo único que pasa es que quiere que me anticipe a los... No le agarraste. No sabe el tito ese como rebeldía, no hay caso. Ya está. Vamos, señora. Marco Royce ha decidido dejar el Borussia Dortmund. Y Marco Roy deja después de 2 años el Borussia Dortmund. Anuncia que va a mitad de temporada. ¿Mi colaboración? ¿O no se puede? ¿Qué? ¿Vos no escuchaste? No escuché.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de medial. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad de calidad garantizada. No, hoy no te salió bien la edición, porque o sea, yo quiero sangre hoy. Porque yo digo, arranco luego, mira, tengo muchas noticias, si puedo tener que sacar, tengo muchas noticias, arranco con los errores. Después cuando él repetía esa parte, dice, a modo de colaboración, dice él, ¿verdad? Después pone una voz microfónica, dice, tras 12 años, dice, cambió su voz, parecía la Carlos Trocha haciendo noticias, hermano. Y nosotros le miramos todo diciendo, ¿es un chiste o es? Por eso, te doy tiempo que esto queda en el archivo. Bueno, ¿cómo estamos, Edgar? 7 menciones. No, ya está. Dale, Fabio. Vamos, Edgar, un poquito, y ya estamos con el destacado. Hola. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, el maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Fortín pomelo rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Marco Royce deja después de 12 años. El Borussia Dortmund no va a renovar. Atención, cuidado con esa noticia. Perdón, Fabio. Arrancamos con la quinta fecha de la intermedia. Hoy 2 partidos. San Lorenzo recibe a Tembetarí, que es escolta de Recoleta. Partido que va a arrancar 17:15 en el Gunter Vogel en San Lorenzo. Y el 3 de febrero en el Antonio Aranda va a recibir a Pastoreo, 19:30 horas. La agenda de los 2 primeros partidos de la quinta fecha de la intermedia. Hoy, recordemos, 17:30 horas, Ameliano Guaraní en Villa Elisa. Ahí Blas Romero tiene que ver cómo está el campo de juego porque sigue lloviendo, para ver si puede jugarse el partido. A las 20, Nacional Luqueño a puertas cerradas, Arsenio Rico, 20 horas. Blas Romero va a ser árbitro clásico, te anticipo. Sí, señor, está para ser. Que soy
neurocirujano por eso, ¿verdad? Está para ser el árbitro Muy del lógico. clásico. Y Libertad Cerro Porteño, los equipos, ¿cómo van a formar? En las voces de Gerardo Figueredo y Juanma Figueredo. Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera, Néstor Jiménez, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Bautista Merrini, Matías Espinosa, Óscar Tacuara Cardoso e Iván Franco. Jan Fernández, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock, Santiago Arzamendia, Robert Piri Mota, Fabricio Peralta, Wilder Viera, Cecilio Domínguez, Gabriel Aguayo me dicen que estaría en duda, yo me juego igual por su titularidad, y Diego Churín. La probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Libertad. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. En cobertura en los mejores centros del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Se reporta un accidente en Avenida Perú, casi Juan de Salazar, ya en la intersección con Avenida España, hace que se dificulte el tráfico también para esta misma Avenida España, entre General Santos y Perú, con dirección al microcentro de la ciudad. No te olvides recargar tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Bueno, información de último momento que tiene que ver con las Olimpiadas. Paraguay va a debutar ante Japón. Se confirma que Japón va a ser el rival asiático de la albirroja sub-23. Nos vamos con
Dani Rodríguez, presidente del Sportivo Luqueño. La comunicación lo recibimos nosotros por WhatsApp. No recuerdo exactamente qué hora, habrán sido cerca de las 8 de la noche aproximadamente. Después de una queja mía principalmente, ya en la adicional profesional, a las 10 de la noche exactamente nosotros recibimos una nota firmada por el presidente de la adicional, Javier Díaz Aguilar, donde nos comunicaba que el partido se jugaba a puertas cerradas. Ni Díaz de Aguilar, ni ninguna persona en particular tiene la potestad de tomar la decisión de que un partido de primera división se juegue a puertas cerradas. Estamos ante una situación grave porque estamos violentando el reglamento de competiciones y estamos violentando el reglamento de la adicional profesional. Entonces estamos dejando un mal precedente sumado al mensaje que estamos recibiendo de la Policía Nacional. ¿Cómo puede ser que la Policía Nacional se declare manos arriba y digan, señores, nosotros no tenemos la capacidad para poder sobrellevar 2 eventos en simultáneo? Llámese un evento como el de la Bichota y un evento deportivo como es un partido de primera. Si vamos a guiarnos por lo que la Policía Nacional recomienda, nos toca jugar de local un partido contra Cerro Porteño. Entonces nosotros, Club Deportivo Luqueño, vamos a recomendarle al presidente de la adicional jugar solamente nosotros con la hinchada del Deportivo Luqueño y que no vengan ni los Olimpia ni los de Cerro y jugamos en el Feliciano Cáceres. ¿Y por qué te digo eso? Porque voy a usar tu mismo criterio, porque también ahí hay vándalos, porque también ahí tenemos gente que pueden ir a hacer cualquier cosa, que pueden venir a robarle a otras personas, y la Policía Nacional no está preparada ni no tiene logística suficiente. Se supone que esta gente está entrenada y está preparada para este tipo de actividades y tienen que hacer su trabajo, Bruno. ¿Por qué de vuelta al Deportivo Luqueño se le tiene que perjudicar? ¿Por qué de vuelta al fútbol se le tiene que perjudicar? Nosotros hoy vamos a ver un espectáculo deportivo a estadio vacío, escuchando la música de fondo de la Bichota. Si a nosotros nos daban participación, nosotros conseguíamos que se juegue en la cancha de River, ¿verdad? Pero no era una cuestión de Luqueño. O sea, realmente creo que no se agotaron todas las instancias. No fuimos consultados nosotros esto. Acá lo que está mal es que se hagan las cosas a espaldas del Deportivo Luqueño, que se saquen una disposición por WhatsApp. Después diremos costumbres, sentido común, el reglamento, lo que fue, pero yo siempre voy a defender los intereses del Deportivo Luqueño. Es la misma cosa que hagan a espaldas tuyas, Bruno, cosas ahí entre tus compañeros, donde vos crees que estás en un grupo de gente donde hay respeto entre todos. No vamos a estar nunca de acuerdo con cuestiones que se toman, con decisiones que se toman de esa manera, y sí, siempre vamos a estar apoyando aquellas cuestiones que son consensuadas, respetando siempre al Deportivo Luqueño, porque bien o mal, nos quieran o no nos quieran, ¿verdad? Porque no siempre todos nos van a querer y no siempre todos nos van a odiar. Tienen que respetarle a un club centenario como es el Deportivo Luqueño, uno de los pocos clubes que no está en la capital y uno de los pocos clubes que está con mucho sacrificio